La nube. Ahí sí, ahí comenzamos con la grabación de esta clase. Esta es la clase número 2 del módulo 2. Si bien Ian Scott está trabajando en una línea de desarrollo donde va ahora en los metadatos llamados, ¿no? En el título, abstract, highlight, keywords, que para nosotros tal vez somos un tanto majaderos con estos temas, bastante insistentes, pero con el tiempo, como le hemos dicho, hemos descubierto que estos temas juegan un rol preponderante a la hora de intentar publicar nuestras investigaciones. Entonces siempre hacemos una aproximación desde ahí para después comenzar a profundizar en algunos aspectos ya de la metodología de investigación propiamente tal. Pero bien, acá hay muchos de ustedes, la gran mayoría son doctores de investigación, saben, de redacción, saben. Muchas veces el problema no pasa por entender un estilo narrativo de la escritura científica, sino pasa más bien por entender otras rúbricas y mecanismos que existen hoy día. Y justamente eso es lo que intentamos transferir con Ian, las experiencias de lo que nosotros hemos vivido y cómo nos hemos ido dando cuenta. Hoy día les quiero presentar. Ustedes se acuerdan que el otro día veía un stand-up que decían los 90 fueron los años de los bloopers. No sé si en Panamá, pero yo me crié en Buenos Aires y habían programas dedicados a ver los bloopers, es decir, las caídas, los errores, y nos reíamos de eso. Había cierto toque de crueldad en los 90. Veíamos al que se iba con la torta y que se caía y nos reíamos de eso. O al final de las películas, cuando se equivocaban. Fue la época de los bloopers. Yo les traigo justamente, buenas noches, Eli Román. Justamente esta noche les traigo los principales 20 bloopers de los investigadores, o mejor dicho, los principales 20 errores a la hora de publicar un artículo científico que es reiterativo. Ahora, usted me va a decir, pero Marco, esto ya lo vimos. Esto le va a funcionar como una pausa y tratar de sintetizar, concretar, inclusive cosas que vamos a ver más adelante. Para no romper con la continuidad de clases que está haciendo Ian, mi intención justamente es hacer un resumen de estos 20 puntos y tal vez como cuando hablamos de un número, ¿no? Decimos, mira, son 20, ok, no, puedo fácilmente identificarme. Entonces al final yo voy a mostrar la lista y usted en un labor, si quiere, ojalá me lo puede escribir en el chat, decir, ¿sabes qué? Yo metí la pata en 5, yo ando mal en 10. Yo ando bien en 2 solamente, 18 estoy horrible. Espero que no sea el caso. Pero vamos a ver justamente que usted se haga una autoevaluación. No hay una tarea posterior que usted me tenga que entregar durante la semana, además de la que Ian presentó el día de ayer, sino apunta a precisamente ustedes hacer una autoevaluación, decir, en esto ando flojo. Ahora, hay un tema que lo voy a repetir continuamente en esta clase, que es que no existen, en su gran mayoría no existen blanco y negros. ¿Ya? Cuando hablamos de relevancia, de novedad, de contribución, cuando hablamos de un buen abstract, de otros elementos, no es, mira, lo hiciste absolutamente mal, lo hiciste absolutamente bien. Hoy día justamente discutía con uno de nuestros, no discutía, intercambiaba ideas, suena más políticamente correcto, con uno de nuestros editores que me mostraba un abstract y yo le decía, no me gusta. Y él me decía, pero mira, cumple con todos los requisitos que la revista y nosotros mismos nos exigimos. Y si bien yo estaba de acuerdo en esa generalidad de lo que estaba haciendo, en términos prácticos le decía, mira, pero podríamos mejorarlo aún más si consideramos este y este otro elemento. Entonces, frecuentemente vamos a darnos cuenta que hay ciertos elementos o ciertas eh, pautas que no es que se equivocó totalmente o está totalmente en lo correcto, sino se aproximó más, estuvo más. Entonces, cuando hagamos la autoevaluación, mi invitación no es que digan, no, en esto yo estoy un 20% bien, entonces no aplica. No, hay muchos que tenemos debilidades y que tal vez sería interesante decir, mira, creo que lo he abordado bien, pero no del todo. Aprovecho de saludar a la doctora Araceli y a Jessica que se conectaron, mis queridas amigas de Panamá con las que ya nos conocemos hace tiempo. Bienvenidos y bueno, voy a pasar a compartir pantalla. Como saben, pueden arrepentirme, perdón, pueden interrumpirme cuando ustedes quieran. Si no, hablo hasta las 3 de la mañana, entonces bueno que de repente me pausen, me diga, Marcos respira, pestañea,
Ayer precisamente en Chile hubo un récord, aquí en Chile, de un parlamentario que hizo una intervención en la Cámara de Diputados que duró 15 horas. Empezó a las 10 de la mañana y terminó a las 2 de la mañana de hablar. Fue una intervención continua de 15 horas dentro de un tema político propio aquí de Chile. Tenían que empezar a las 10 de la mañana y terminar al otro día para que un diputado pudiese estar presente para una votación. Una pillería, un truco dentro de la política. Y yo tengo ganas también de replicar eso. Así que si partimos ahora a las 7 de la tarde, posiblemente mañana alrededor de las 9 de la noche vamos a terminar. Así que si ustedes quieren interrumpirme, siéntense en la total libertad. Ahora sí, comparto la pantalla. Vamos a compartir la pantalla completa, así me ven bien. Fantástico, no veo nada. Déjenme organizar un poquito las ventanas. Ay, sí. Así nos podemos ver, así los puedo ver en caso de que quieran hacer alguna intervención. Y ustedes me ven a mí, siguen. Por suerte, mañana es feriado en Panamá, buenísimo, buenísimo, me alegro muchísimo. Entonces, en algún momento paramos, pueden ir a prender un carbón, van a hacer una, no sé si le dicen asado o barbacoa, no sé cómo le dicen, podemos hacer y ahí compartimos a la vuelta, al lado de la parrilla, como suelen hacer los argentinos. 20 errores, ahora sí, sin más ni menos, 20 errores comunes de quienes intentan publicar el artículo científico. Como le digo, algunos de estos ya lo hemos visto, pero me gustaría profundizar un poquito más para no tener dudas al respecto. Vayan anotando, de todas maneras, como ustedes saben, la clase está grabada y el PDF será enviado mañana mismo. El primer error, ya lo conversamos, yo soy bastante majadero con este tema también. Título demasiado largo. Y me he pillado con algunos bastante largos en estos temas. Y a veces es difícil porque, y bueno, ustedes lo conversaron con Ian ayer, largo y tendido. Eh, eh, Decimos, no sé cómo meter menos palabras en mi título. Como que consideré una serie de elementos, la metodología y alguna caracterización de donde lo estoy haciendo, y tengo 150, 160 caracteres, no sé qué hacer. El consejo más reiterativo que voy a dar es intenten buscar títulos similares en revistas. Miren, me encantó esto, hay algunos material, el 70% fue redactado por mí, lo que vamos a ver hoy, pero hay un porcentaje que lo saqué de algunas investigaciones, no lo cité porque soy un pésimo editor, no, pero no lo cité, pero desde Springer, de Elsevier y de Comunicar, de una revista y de dos casas editoriales. Y justamente esto creo que es de Comunicar y me encantó. Dice, el objetivo del título son describir el contenido del artículo en forma específica, clara, exacta, breve y concisa. Permite al lector identificar el contenido del trabajo fácilmente. Acá también hay una cosa que también generalmente discuto con algunos editores pares, de que a veces se da por hecho que yo entiendo de que se trata de una disciplina. Se estima, entonces, por ejemplo, hoy estaba analizando un artículo, de hecho lo tengo acá precisamente, denme un segundo porque justamente tengo el chat abierto, eh, y el abstract comenzaba, no, yo sé que estamos hablando de título, pero dice lo siguiente, la primera frase del abstract dice, en las empresas existe una subjetividad inmersa en las decisiones complejas de elección de objetivos que deben o no participar en un mapa, así como de las relaciones de causa y efecto entre objetivos para construir una estrategia que permita a una compañía lograr la consecución de sus propósitos. A mí yo le digo, hay un término que se ocupa en México que se llama cantinfleo. Le digo, dijiste mucho, como el buen Cantinflas, pero como que no sé qué dijiste. A veces con los títulos no pasan lo mismo, entonces decimos, pero hablas de mapa, y estamos hablando de mapas estratégicos, estamos hablando de una balance scorecard propio de la disciplina de la administración de empresas, y de la economía y la finanza, fantástico, pero no lo des por sentado. Porque si leo mapas, leo subjetividad inmersa, cuando me dice subjetividad inmersa me da la sensación que estamos medio en filosofía, en sociología, estos pensadores que hablan mucho de la subjetividad y del pensamiento. Entonces muchas veces es importante dar a entender lo que quiero estudiar, ¿no? Este es el punto, es decir, a priori yo leo y sé de qué se trata.
Muchos de ustedes son químicos, botánicos, y de esa línea, y es fácil tal vez hacerlo, ¿no? Estoy hablando de tal planta que tales efectos. Fantástico, me parece muy sencillo, lo entendí en la primera vuelta. Pero muchas veces tenemos que tener también la capacidad de diferenciarnos. Porque otra vez, como les mencionaba, si ponemos el título en Google Scholar o en algún motor de búsqueda y aparecen 900.000 resultados, es preocupante. Es decir, mi título parece ser algo muy similar. Lo nombro más adelante, ¿no? Pero el clásico uso de tecnología de la información y comunicación en la sala de clases. Es decir, capaz que yo hice una caracterización especial, hice algo muy simpático, pero en la medida que no logro también diferenciarme de una manera efectiva en el título, tampoco va a servir para que el lector entienda el contenido fácilmente. Obviamente ayuda a la bibliometría, como lo hemos conversado, a los documentalistas, a los bibliotecarios, a los motores de búsqueda propiamente tal, porque nos ayuda a catalogar y clasificar el material con exactitud. Y tal vez el más importante, atraer al lector. Un estudio, hace poco recibimos un estudio, en realidad hace varios años, de un grupo de historiadores de la Universidad Católica aquí de Chile, que estudiaban un caso puntual de un asesinato en época de dictadura. Eh, Francamente yo desconozco la disciplina, además que no fui el editor de ese artículo, pero tenía un título muy denso sobre algunos agentes rusos que estaban en Chile, que no sé qué. Entonces, el título era un título muy denso desde un punto de vista político-histórico. Y a uno de nuestros editores, que ya no trabaja con nosotros, está en Reino Unido, se le ocurrió poner De Rusia con Amor, el caso Hitchcock, creo que se llamaba. Y pegó muchísimo porque era un título pegajoso y no era una descripción profunda, pero de alguna manera atraía al lector. El caso de Chile, Hitchcock, creo que era el apellido, pero era como muy atrayente, dijo, pero ¿por qué? Porque de alguna manera tenemos que también aprender no solamente a entregar una información cruda a nuestros lectores, sino también vender nuestro artículo, ¿no? Me he encontrado con algo que también es peligroso. Lo vamos a leer un poquito, no sé si lo nombré en el abstract, pero lo leí hoy día en algunos estudios que estuve revisando, que es peligroso cuando tratamos de mostrar lo interesante en nuestro estudio explícitamente. Es como que usted se vista muy lindo y lo primero que diga usted, soy hermoso. No deja lugar a la imaginación. Entonces muchas veces, si bien la novedad debe estar explícita, tanto en el título o en la medida que se pueda, no debemos decir, mi estudio es muy novedoso. ¿Por qué? Porque eso lo escribiría un estudiante de secundaria, de enseñanza de 15, 16 años, como este estudio es muy importante porque tratemos de evitar eso. Yo lo he leído en algunos artículos y se ve científicamente inmaduro y muchas veces es eh, la, forzar una venta de un artículo cuando en realidad no, el artículo no ofrece necesariamente eso. Una cosa es saber presentar el artículo y otra cosa es venderlo cual producto de una estafa piramidal, ¿no? No es la intención llegar a ese límite. Continuemos. Obviamente el consejo de esta diapositiva sigue siendo la misma, limitémonos a 120 caracteres, ojalá abajo los 100. Creo que esto lo escribí antes de que Ian mandara la tarea ayer y me dio mucha risa que justamente él pusiera, creo que 120 caracteres y si tienen un bonus y lo hacen con menos de 100 palabras, porque precisamente es como 120 es un buen número, ojalá bajen un poquito más. Yo el otro día, les prometo, me volví loco. Una revista nos pidió algo que se llama short title, que es un título corto, es decir, fuera de un título, queremos un título más corto todavía, y me pedían 35 caracteres. 35, eran como 6 palabras, 5 palabras. Y era cómo resumo un título de 16, de 15, 16 palabras, de 120 caracteres en 5. Y me tuvo, creo que unos 40 minutos peleando ese título, diciendo cómo lo logra cortar. Finalmente tuve que podar por todas partes, ocupar sinónimos, contar y justo calcé en las 35 caracteres. Pero siempre se puede ser un poco más breve. Error segundo que hemos conversado profundamente. Keyword mal escogidas. Esto lo saqué de Elsevier. Mira, las palabras claves tienen una doble función en la investigación científica
describen las características principales del artículo, ampliando su difusión, y por otro lado, permiten la búsqueda y selección, perdón, me perdí, selección de los trabajos que más nos interesan entre la magnitud de publicaciones científicas existentes. Es decir, genera un vínculo, ¿no? Entonces, yo puedo encontrar una línea de investigación a partir de los keywords, ¿no? Eh, es un shortcut, un acceso directo a una línea de investigación a través de los keywords. Entonces, cuando los escogemos mal, terminamos en lugares que no queremos. Ahora sí, buenas tardes, Jessica, ya la veo acomodada en sus aposentos. Bienvenida. Gracias, saludos a todos. Perfecto. Em, Se me fue la idea ante la atónita presencia de Jessica, disculpe. Eh, Te recuerdo, estabas hablando acerca de un título entonces, de voy a seis volver a palabras empezar. nada más. Voy a volver a empezar. Voy a empezar a grabar de nuevo. No, no, está bien. No se lo Pillado, tengo acá pillado, anotado. pillado. Uno de estos temas y los problemas que nos surgen cuando escogemos mal keywords es que a veces tenemos, a ver, yo creo que el artículo científico a nivel de posicionamiento digital y no de estructura se identifica por no muchas variables. Uno es claramente la temática, ¿no? Vamos a estudiar tal metodología, tal asunto. Fantástico. El otro es la metodología, el enfoque que le doy, ¿no? Y el otro, de alguna manera, también es el alcance, el enfoque, la relevancia, la globalidad del estudio, ¿no? Si está en una región básicamente la caracterización, eso es lo que quería decir, ¿no? Tema, enfoque metodológico y caracterización. Yo me he encontrado con keywords que no consideran los tres elementos. Esto no es una regla, ¿eh? Por si acaso, no es una regla, no me malinterpreten, por favor. Pero muchas veces lo que ocurre es que veo que me dicen, mira, encontré este paper que se parece al mío. Y sí, estamos de acuerdo, está tratando... yo, por ejemplo, me acordé del caso. Estoy analizando o asesorando en unos artículos de poder adquisitivo del personal sanitario del País Vasco. De eso es el tema en términos generales. Poder adquisitivo en personal de la salud, ¿no? En una región en particular. Por tanto, me pasó que cuando buscamos bibliografía junto con otros editores, encontré erróneamente artículos que hablaban de el bienestar emocional del personal de la salud en el País Vasco. Y es, ok, se parece, pero no es, porque me estás tratando una temática, un enfoque totalmente distinto. Y ese enfoque tal vez es prioridad. Tal vez la caracterización yo la puedo dejar de lado. Porque si me pillas un artículo, me encuentras un artículo que es poder adquisitivo del personal de la salud en Ohio, me parece fantástico, lo puedo citar, lo puedo utilizar. Pero cuando me cambias, tal vez la caracterización la tomaste como central, pero la temática, pero la caracterización la tomaste como central, pero te olvidaste de la temática o del enfoque metodológico, puede resultar confuso. Entonces las keywords a mí me acercan a eso. Yo debo seleccionar las keywords y debo tener un acercamiento. La caracterización pasa tal vez a un segundo plano. Pero sí al enfoque metodológico. Tengo que encontrar artículos que se desarrollaron de la misma manera que el mío, de una manera similar también, ¿no? Entonces, mira, o una metodología similar, o con un enfoque aproximado, ¿no? Entonces, hay metodologías, qué bueno, que hay, no sé a quién se le ocurrió hace 1000 años, pero a alguien se le ocurrió que las metodologías eran bautizadas con el nombre de quien las creaba. Y eso es un golazo para nosotros, porque muchas veces el método Juanito Pérez puede ser una keyword propiamente tal, porque voy a poner esa keyword y me van a aparecer muchos otros estudios con la metodología de Juanito Pérez, ¿no? Pero eso es lo que debe ser la keyword. Y a veces la miramos muy en menos y es como, no, bueno, busco cualquiera. Pero puede ser nuestra peor arma de doble filo, porque si no la encontramos bien, yo he leído muchos comentarios de revisores que responden diciéndole al autor principal, no consideró este y este otro estudio, que eran claves para su línea de investigación. Y el autor que dice, nunca los encontré, nunca los vi. ¿Y por qué nunca los vio? Porque las keywords no eran las correctas. No supo usar Google. Perdónenme que se lo digas con tanta simpleza,
pero una de las claves para ser investigador en el siglo XXI es saber ocupar motores de búsqueda. Si alguien tiene la posibilidad de hacer algún curso, estos cursos de rápido, de universidades online o de diplomados de posicionamiento digital, de Search Engine Optimization, ahí se va a durar 2 o 3 meses, se lo aconsejo. Le va a servir precisamente para decir, ah, mira, así se ocupa Google, estas son las herramientas, de esta manera yo me puedo acercar. ¿Cómo encuentro las indicadas? 4 opciones o 4 consejos. Buscan artículos científicos similares a tu temática en revistas de mayor impacto posible, por favor. Si queremos publicar en revistas de alto impacto, no nos quedemos en Dialnet y en Latindex, con el respeto que me merecen esas bases de datos, pero en una de esas podemos escalar un poquito, sobre todo si queremos publicar en revistas de mayor impacto. Decir, ah, mira, en estas revistas están ocupando estas keywords y aquí me voy a quedar. Revisa las páginas con herramientas de Keyword Findings. Ahora le voy a mostrar eso. Utiliza Tesauro según tu disciplina. Tesauro son estas bases de datos de keyword precisamente. Hace un par de semanas atrás hablábamos con el doctor Iván justamente sobre GEL, que es más destinada al área de economía, de administración, de finanzas. Hay otros que son DEX, hay muchas, puse un par de ejemplos, porque si no me pongo a poner tesauros, suficientemente grandes son, pero usted seguramente va a encontrar algunos que le sirve. Y consigue 8 o 10 keywords y verifica su impacto temporal. Esto no es un término técnico, pero creo que ya lo revisaron con Ian. No sé si tuvieron la oportunidad ayer de tomar una serie de keywords y evaluar por año. No sé si lo hicieron. Si me asienten con la cabeza, les muestro rápidamente. Mira qué simpático. Entonces vamos a... No sé qué hice. ¿Me siguen viendo? Sí, está bien. Acá. Esto lo vamos a hacer rápidamente. Vamos a ir a Scholar. Entonces vamos a usar una... No me va a fallar el internet, ahí está. Vamos a usar una keyword candente, mindfulness, 693 artículos. Yo acá puedo poner un intervalo específico de 1990 a 1995. Hubieron 3.400 artículos. Perdón, vamos a simplificar esto, no simplificar, sino vamos a algo que Ian hace mucho. Si los vuelve a hacer, ustedes ponen cara de sorprendidos. Ok, no decir, no, Marco lo hizo antes. Ponen cara de, wow, nunca lo habíamos pensado. Acá, 91.000 artículos que tienen en el título. ¿Saben lo que es mindfulness? ¿Les suena? Es algo muy de moda, que es conciencia plena, un estado de... que hasta ustedes saben que hay artículos sobre los perros que tienen mindfulness. Esto es, la ciencia da para todo. Bueno, 91.000 artículos. Entonces yo digo, bueno, desde el 1990 a 1995, 190 artículos. El tema no existía. ¿Cuántos eran los primeros? 91.000. Ahora son 190. Nada. De 1995 a 2000, 337. Nada. 2005 a 2010. Creo que me salté un intervalo. No, no está bien. 4.230. Del 2010 al 2015, 12.000, 2015 al 2020, 16.000. De 2016 a 2021, 17. Es un tema que va creciendo. Por tanto, es un tema que va siendo más interesante. Si yo, por ejemplo, ocupo TICs, no sé si aparece como TICs, las TICs en las empresas. 3.400 resultados. Miren, en los últimos 5 años, ¿no? Si yo pongo 2005 a 2010, tengo la esperanza de que no es tanto. A ver, 2010 a 2015. O TIC voy a poner nomás. Ah, ahí estaba. Y ahora 2016, 2021. Se sigue investigando. Habría que buscar, tal vez, resumir más, porque me parece que TIC debe haber alguna otra sigla que signifique TIC también. Pero a lo que voy es que yo puedo analizar la tendencia y puedo sumar tendencia. Entonces puedo ocupar mindfulness, ¿cómo tenemos? Depresión más, perdón, depresión en inglés puede ser con doble, sí, muy bien.
y mujeres. Women, creo que es, ¿no? Ahí sí. 3.940 resultados. Y combino mis keywords y puedo evaluar el desarrollo. Esto es una manera, me encantaría que haya, lo conversaba con algunos informáticos el otro día justamente de esta misma clase, de generar un script, algún software precisamente para analizar esto más automáticamente, ¿no? Y efectivamente hacer un gráfico, por ejemplo, de barra y ver cómo avanzan justamente estas temáticas. 2000 a 2005. Fíjese que en ese tiempo el tema era mucho menor. Por ejemplo, yo puedo meter otro tema como ejercicios. Creo que está mal escrito. Creo que está mal escrito. A ver. Sí, es con me sobra una C. Ahí sí. Entonces, miren, acá hay un tema. Esto justamente Ian siempre hace este ejercicio, de que acá hay 18 resultados en todo el tiempo. Un buen momento para hacer un systematic review. Entonces yo a través de las keywords puedo tener una aproximación. Ian va a profundizar mucho más en esto, se lo aseguro. Pero a través de los keywords, eso fue lo que cerré. Ahora me di cuenta de lo que cerré. Cerré la ventana de participantes. Ahí está. Ahí sí. Puedo yo tener una aproximación y combinar mis keywords y ver cuál está avanzando. Por eso, lo que yo le decía es que ustedes pueden examinar un impacto temporal de las keywords. Es decir, cuánto van mejorando en el tiempo, cuánto van volviéndose más interesantes, ¿no? No, sabes que este keyword realmente empezó a desaparecer hace un tiempo, cada 2 años o cada 5 años, o si los combino con otros. Por eso esto ya es un análisis tal vez un poquito más profundo desde la bibliometría, empezar a jugar con las keywords, ¿no? Empezar a dedicarme a decir, mira, optimicé y esto es lo que hacemos nosotros como empresa, optimizamos las keywords que están son las correctas, son las que apuntan al estudio y la investigación correcta, ¿no? Y seguramente vamos a hacer un feedback desde ahí en algún momento. Justamente aquí yo guardé algo que se llama, esto se llama keywordtool.io. Yo puedo poner cualquier palabra, mindfulness. Sigamos con esta palabra, la vamos a poner imagino el primero, esta. Y me aparece automáticamente, esto no es científico, pero de alguna manera me sirve para mí darme cuenta cuáles son las búsquedas normales que la gente, incluyendo los científicos, hace. Por ejemplo, mindfulness meditation, mindfulness exercise, mindfulness for kids, mindfulness-based stress reduction, mindfulness techniques. Mira, están buenos estos temas, entonces. ¿Cuál es la página? keywordtools.io. ¿Significa que estas son las más óptimas? No necesariamente, pero en una de esas me da una buena idea, ¿no? Porque capaz que la que yo tengo no aparece ni por casualidad. Entonces digo, me parece que no anda ni cerca. Tal vez es un acercamiento, precisamente. Volvamos a lo que estábamos y avancemos porque ya son 1:30 y voy en la 2. Perdón, se me abrió otra cosa. Ahí está. Keyword mal escogidos, vamos a presentar. Ok, artículo demasiado largo, demasiado corto. Es muy difícil publicar artículos originales, no short communication. Nosotros hemos hablado superficialmente de short communication, estos textos que son breves, que tienen como finalidad comunicar algo puntual dentro de un descubrimiento, sobre todo de las ciencias duras, de 2.000 palabras, 2.500 palabras, 1.500 palabras. Es muy difícil publicar artículos originales con menos de 3.000 palabras. El otro día, de hecho, nosotros recibimos justamente un artículo que tenía 4.000 palabras, 4.200 palabras. Eliminamos la bibliografía y automáticamente bajó a 2.800, creo. Y nos ha costado un montón encontrar revistas precisamente con esta extensión, me dice, no, mínimo 4.000, mínimo 4.500, o mínimo 4.000 sin considerar bibliografía. Y claro, digo, no, con bibliografía tengo 4.200, la saco y bajo mucho. Entonces, esa es una consideración también que tenemos que tener. No es tan fácil publicar un artículo con pocas palabras en el texto. Y también es muy difícil publicar artículos originales, no systematic reviews, que tienen normalmente son mucho más extensos, con más de 12.000 palabras sin considerar bibliografía. Es verdad, dependerá de la revista. Sin embargo, si nos salimos de este margen de 5.000, 8.000 palabras, insisto, hay algunas disciplinas
Si hay una aquí de historia, de sociología, de filosofía, um, antropología, son artículos que generalmente son, historia dije, ¿no? Sí, leyes, Jessica está acá de leyes, que dice, comentario ¿cómo se llama? Eh, a la sentencia, se me fue esa palabra, comentario a sentencia de juez, juicio, tanto, y muestran toda la sentencia y además todos los comentarios. Entonces son 25.000 palabras. Claro, hay algunos papers y disciplinas que en general se extienden más, pero parte de lo que yo debo entender es tener la claridad como investigador. Está conectando a Stephanie, dame un segundito. Tengo que tener la claridad como investigador, si mira, yo revisé 20 revistas científicas de mi disciplina y el 90% me admite hasta 8.000 palabras. Entonces, no voy a hacer un artículo de 10.000. O me aceptan un mínimo de 5.000, no voy a hacer un artículo de 3.000. Y no tengo nada más que decir, entonces, tal vez mi problema, tengo que desarrollar mejor los apartados. Vamos a hablar de esto en clases más adelante. Para mí es clave el tema de los apartados. Yo creo que tenemos una confusión, no confusión, sino un desorden generalmente en nuestra estructura. Primero, hay muchos artículos, yo me he encontrado con muchos investigadores que no respetan ninguna estructura, simplemente hablan y en un solo texto o utilizan apartados muy generales. Y en realidad la gran mayoría, y eso es algo que también vamos a ver un poquito más adelante en otra diapositiva, debo conocer precisamente cuál es la estructura de las revistas. Es decir, hay algunas que, por ejemplo, piden... Yo me sorprendí, les comento, hace un tiempo estaba asesorando un equipo de doctores, ginecólogos, que estaban haciendo un estudio sobre la técnica Conolip, así que me empapé del tema, aprendí muchísimo sobre todas estas técnicas de ginecología y de prevención del cáncer cervicuterino, bien digo. Y yo le estaba preparando un tremendo marco teórico, dándole fuentes, buenas referencias, y de repente, claro, revisamos las revistas que ellos querían publicar, y la introducción y marco teórico eran 600 palabras. Entonces dije, wow, estamos haciendo trabajo de más. Digo, no, escribe con lo que ya tenemos, lo recortamos y es suficiente. Entonces es clave que yo en mi disciplina El sepa. doctor quería hacer una consulta. Sí, ¿cómo? Claro. El doctor Collante. Sí, buenas noches, gracias. Buenas noches. Sí, mire, Marcos, eso que usted menciona ahorita de lo de los criterios o, digamos, marcar la línea entre una short communication o un artículo original, esa línea a veces es un poco fina y no en todas las revistas está muy bien delimitada. Y a veces nosotros quedamos sujetos al criterio del editor en muchos casos. Entonces ahí de repente experiencias que nos han pasado ha sido de que de repente un artículo que en una revista puede ser una short communication, en otra la han considerado como artículo porque había, digámoslo así, insumos de originalidad, creatividad, que aún siendo poco contenido, sí fue apreciado y valorado dándole un nivel como artículo. Entonces ahí quizá eso es algo que también hay que considerar porque inclusive aun cuando en la misma página web puede haber lineamientos bien establecidos y uno los sigue, cuando hay cambios de autoridad también, por ejemplo, del equipo editorial de la revista, eso también afecta Claro. la posibilidad de aceptación de algunos manuscritos y qué tipos son, o sea, o en qué tipo quedan clasificados. Gracias. Gracias, Rubén. El otro día conversábamos precisamente en la clase anterior que tuve la oportunidad de compartirles sobre el factor humano de las revistas, ¿no? A veces nosotros pensamos que hay una automatización del conocimiento, los editores que están detrás de las revistas son perfectos o tienen una metodología de revisión muy estricta y eso va a variar de revista en revista. Eh, Me animo a decir algo que ustedes van a decir que es un tanto utópico. Yo creo que nosotros actualmente el mundo que escribe, el mundo que produce, los investigadores, tendemos a mendigar publicaciones. Me refiero, por favor, permítanme publicar. Miren todo el esmero
y hacemos cover letter, justamente esto de los keywords, after, los highlights, y todo lo que nos pidan nosotros se lo vamos a dar. Y a veces nos encontramos con revistas que no responden al mismo nivel. Y la verdad es que no en todas las disciplinas, pero sobre todo cuando nos animamos a dar el salto al habla inglesa, nos damos cuenta que hay muchas opciones. Hay revistas que yo con el tiempo he decidido tachar, es decir, no, no gracias, no están a la altura. Por mi entereza mental y mi sensor de estrés, digo, no voy a estar enviando una revista, un artículo a una revista que se va a demorar 8 meses en responder, o un año en responder, o que me van a cambiar el revisor 2x3, o que me piden 150 cambios, que no ha pasado. A mí me parece de mal gusto, esa es la palabra que buscaba, que un editor me diga, Marcos, tienes que cambiar todo esto y te lo aceptamos, y uno cambia todo eso y dice, no, no, gracias. Me dice, ¿para qué trabajé? A veces hay falta no sé si de profesionalidad. El otro día critiqué mucho a los editores principales y después el doctor Iván me dijo, yo soy uno y me sentí culpable, tuve que pedirle disculpas por interno. No, pero precisamente se genera eso, Rubén, de este factor, ¿no? Ahora, la revista en general, nosotros publicamos mucho en inglés como empresa, la revista en general, sobre todo las que están en el Sevier y en otras casas editoriales, tienen la buena costumbre de que cuando uno justamente hace la sumisión te dice, ¿qué quieres publicar? ¿No? Y te vamos a regir. A veces las revistas más locales que se están ubicando dicen, mira, necesito publicar más, como tú dices, no necesito publicar menos Short Communication y más artículos originales, así que, ¿por qué usted, autor, no me fortalece un poquito el estado de arte de este artículo y le damos el upgrade a artículo principal o artículo original? Entonces, muchas veces eso sucede y no debería ser algo deseable. No, es que por lo menos citando otro caso que me pasó hace un tiempo con unos colegas, es que vamos a decir que se supone que, bueno, me reservo el nombre de la revista, una revista en el extranjero. Mandamos un artículo bastante robusto, debo decir, bastante completo. Y al final las críticas, más que de los revisores, vinieron fue del editor jefe. Bueno, les resumo toda la historia. El señor lo que quería era que nosotros le incluyésemos dentro de nuestras referencias consultadas un trabajito de 2 páginas que él publicó en esa revista. O sea, eso es algo definitivamente antiético, desleal, deshonesto, injusto, la verdad, porque la verdad es que eso no aportaba absolutamente nada al contenido de nuestro trabajo. Pero ya había pasado tanto tiempo y habíamos pasado también por tanto esfuerzo para poder elaborar ese escrito, que al final dijimos, bueno, mira, si con eso ya nos dejan de hacer problemas y pueden darle curso al artículo, pues probamos a ver qué pasó y en efecto se hizo esa adenda y el artículo pasó ya y ya está publicado. O sea, son a veces lamentablemente también vicios en los que caen Totalmente. algunos editores, ¿no? Que no debiese ser, pero son situaciones que a veces uno tiene que también confrontar. Nosotros, como les mencionaba en las sesiones anteriores que pude compartir con ustedes, tuve diversas experiencias con distintos revisores que eran que nosotros sabíamos que el artículo estaba perfecto para la revista y que estaba desarrollado de una manera que era totalmente publicable y ni siquiera nos daban un feedback. Y nuestros clientes encima nos decían, pero ustedes nos prometieron que se iba a publicar. Le digo, pero bueno, la revista a veces no hay variables que se escapan de nosotros. Entonces, te soy muy franco, yo creo que en algún momento nosotros tenemos que tener la valentía de decir, mira, sabes que en esa revista no, si no quiero caer en esa... creo que lo tuyo que me mencionas es muy deshonesto, sin lugar a duda, pero por lo menos es un shortcut para publicar, dada la necesidad a veces, ¿no? Pero hay situaciones que definitivamente son una pérdida de tiempo, que la revista pide 900.000 exigencias de formato y no tengo ninguna seguridad ni ninguna seriedad al momento de responder. Y en algún momento yo creo que eso, mi invitación, como lo vamos a ver más adelante, como justamente quiero ir avanzando, mi invitación es en algún momento dar el salto a algunas casas editoriales que son un poquito más serias. Yo he visto mucho esto en Latinoamérica,
lamentablemente, no es exclusivo de Latinoamérica, obviamente, me he encontrado con malas revistas en todo el mundo, pero a veces digo, no, ¿sabes qué? Y a mí me queda como también como aprendizaje, cuando un cliente me dice, mira, tengo esta revista, le digo, no, mira, ¿sabes qué? Te recomiendo que no. A veces estoy al tanto, mira, nosotros hemos tenido la oportunidad también de hacer algo que no es muy conocido, pero funciona bastante bien, que es hacer la retroalimentación por correo con algunos editores directamente, antes de la submission. Entonces le decimos, mira, esto lo vamos a comentar un poco más, que son presubmission inquiries, solicitudes de presubmission. Y le enviamos al editor y le decimos, mira, ¿sabes qué? Este es el abstract, no sé qué te parece. No, me parece excelente, envíalo, mira, yo creo que lo debes posicionar acá. No te aseguro que lo vamos a aceptar, pero de todas maneras. Y uno se da cuenta que hay un profesionalismo detrás. Sí, lo que También hay una pasa es que realidad que tal vez, discúlpame, tal vez hay una realidad que también es un tanto cruel. Hay muchas revistas donde los editores principales están solos, tienen muy pocos revisores pares, y resulta que yo le exijo que me responda en 2 semanas, y resulta que el pobre editor tiene 70 artículos que revisar y no da abastos, y la universidad le exige ser director de posgrado, profesor, investigador, y encima director de una revista, y el tipo se vuelve loco y dice, bueno, yo por amor eh, amén, dijo Iván, amén, yo escuché, habla Señor. Entonces a veces suceden esas situaciones, y hay que renunciar de la universidad. No, no, para nada. Sino que hay que entender de parte de todos que es un poco más complicado, ¿no? Y eso hay que tener paciencia. Bueno, conversamos un poquito sí, más al final. Quiero avanzar. ¿Algo más que quería comentar, Rubén? no, o sea que al final, por lo menos lo que tú dices, ¿verdad? A uno le queda la experiencia y ya definitivamente que esa revista ya yo la escraché, no pienso nunca más mandar algo ahí, pero uno también tiene que valorar su tiempo, porque ya Totalmente. invertido un esfuerzo, un tiempo y también los otros coautores estaban ansiosos de que eso saliese. Entonces, al final, definitivamente que no fue quizás lo que a mí me hubiese gustado, pero cuando uno va en equipo tiene también que respetar el parecer del equipo. Entonces, Totalmente. pero bueno, son Bueno, yo como en el dices, mundo, en el mundo de la aprendizaje. ciencia me he encontrado con muchos, hasta estafas. Nosotros hay universidades que nos han dicho, véndeme. Pasó en España, creo que una universidad de no tener básicamente artículos científicos, pasó a tener 150 artículos en 3 meses, y se descubrió que lo habían comprado a una fábrica china de papers. Y obviamente le quitaron toda la acreditación y todo. Entonces, de todos lados siempre nosotros estábamos con un drama ético, justamente uno de nuestra competencia, que era en competencia directa, que no le fue bien, y los dejaron de seguir en el mercado, y crearon un sistema de inteligencia artificial para escritura de artículos científicos. Y es medio raro, porque digo, una máquina nunca va a poder expresar, por lo menos, a menos que sea contenido original, pero no le puedo traspasar lo que yo quiero comunicar a una máquina para que me redacte. A lo más como hay software que me va a corregir la gramática, pero no es el punto. Y hay otra cosa, por lo menos que uno como autor va haciendo su huella digital, por así decirlo. Claro. Hay una Lees narrativa propia en cada autor, exacto su estilo. un estilo. Entonces, bueno, avancemos, por favor. Voy al siguiente. Error 4. Abstract mal redactado y mal estructurado. Lo conversamos ampliamente el día de ayer, o lo conversaron ampliamente ayer. Breve, no más de 200 palabras, pueden ser libres o estructurados, la clave es la narrativa. ¿Cuál es la novedad? Aquí hay 4 consejos justamente del Sevier que quiero compartir con ustedes, ¿no? Usted me dice, no, Marco, es que tengo 240 palabras. Perfecto, hay revistas que aceptan 250. Ahora, a mí me ha pasado que hay revistas que aceptan 200. Usted tiene 201 palabras, no le permite apretar siguiente cuando está haciendo la sumisión. Y dice, pues tengo que buscar un sinónimo para que de alguna palabra para que sea un poquito más breve. Traten de tener siempre 180, 190 palabras. ¿Qué debe contener? Los antecedentes. Es una frase breve, breve. Se trata de reflejar qué se sabe actualmente o cuál es el punto de inicio de la investigación, ¿no? Como esto es clásico en todos los artículos de investigación de COVID, parte diciendo la pandemia del COVID-19 afectó al mundo, pandemia mundial, bla, 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 fantástico. A partir de esto, da un contexto. Yo necesito saber de qué se trata, hacia dónde apunta, dónde es el punto de inicio. No me gusta cuando leo un artículo que dice
La metodología aplicada en este estudio, digo, ¿de qué se trata? Dime por qué, cuál es la necesidad de hacer este artículo. Debe ser muy breve, ya que al alargar esta sección significa que queda menos espacios para la presentación de los resultados y la novedad propiamente tal. Los métodos, cómo se hizo y qué se hizo, pero breve, esto sí que es breve. A veces nosotros, sobre todo el tema de la locación, nunca debería ir en el abstract, a menos que sea muy importante. Pero la locación, yo he leído algunos papers de ustedes que tienen que ver con justamente botánica, química, plantas, y muchos de ustedes ponen apellido en Panamá. Botánica no necesita poner apellido Panamá. No es necesario, porque al ser un producto, y generalmente ponen el nombre en latín, que es muy propio de los químicos y de la gente que trabaja en ciencias duras, que le gusta poner el nombre en latín, y me parece muy bien, porque además es una muy buena keyword, porque normalmente es la manera más rápida de encontrarla. Ya de por sí es una buena presentación, a menos de que sea algo muy importante y destacable dentro de la investigación, la locación en general no es necesaria. Entonces, quisimos hacer esto, esta era nuestra necesidad, ocupamos este método, con tal muestra, en caso de que se muestra, algo rápido, una frase, estos son los resultados, y estas son las conclusiones, y por esto, bueno, ahora vamos, ¿no? Métodos, que lo acabo de decir, resultado, la parte más importante del abstract y en esencia que responde que he encontrado, ¿no? Que no necesariamente es algo, como nos preguntamos el otro día, que es wow, encontraste la cura contra el cáncer, ¿no? Simplemente estos fueron mis descubrimientos, estos fueron mis resultados, es el que tiene normalmente más extensión, porque ahora, por favor, yo con esto discuto con los investigadores latinos porque nos pasa mucho. A veces hacemos un estudio clásico, regresión múltiple, ¿no? Hicimos un estudio sobre factores que impactan la decisión de la compra de vivienda, qué sé yo, en determinadas ciudades. Entonces, ocupamos 14 variables, ¿no? Y calculamos el coeficiente, todo ahí, SPSS se nos entregó muy lindo, y nosotros queremos hacer en el abstract una descripción de las 14 variables. No, nos interesa una o dos, o lo importante, lo destacable. No me interesa saber cuál es el R cuadrado de mi investigación en el abstract. No es el lugar, ¿no? Solamente es como, miren, descubrí esto que está bueno. ¿Y por qué está bueno? Justamente porque viene lo siguiente, las conclusiones. ¿Por qué los hallazgos obtenidos son importantes? Y apuntar a lo que estos pueden significar para esa área de investigación en concreto. Entonces acá tenemos novedad, y lo que puede significar para la investigación se llama contribución, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Miren qué lindo, esto, una idea muy útil para estructurar esta información es la que se debe considerar el mensaje principal para llevarse a casa. Eso es lo que tienen que dar en las conclusiones. ¿De qué se trató el estudio? Una frase, ¿no? ¿qué hizo? Y no, descubrió otra cosa. O no descubrió nada. Hizo un estudio de esto y bueno, no hubieron resultados, pero estaba bien planteado el estudio. Fantástico. Está bien desarrollado en la medida que logramos concretar eso. Error 5. Bibliografía desactualizada. Esto no hay cómo darle. Traté de retroalimentar, busqué información como para adornar esto, pero amigos y amigas, no hay cómo darle a esto, diríamos a los argentinos. El 70% de la bibliografía debería ser del 2017 en adelante. Es que yo tengo 70, pero considero del 2016. Está bien, no se trata de blanco y negros, como dije al principio. El problema es que a veces encuentro bibliografía 2002, 2004, 98, 2004, 2007, 2010, 2004, 2008, 2007, 2013, 2002, 2004, 2008. No. Como les explicaba la otra vez, eso me da un sello a mí de la temporalidad de mi estado de arte. Entonces la temporalidad promedio de mi estado de arte es 2008. No me sirve. Entonces, generalmente debo tener constantemente decir, mira, tengo 30, lo vamos a ver un poquito más adelante, tengo 30 citas bibliográficas. Y 20, 25 tienen que ser por lo menos sobre los 2016, 2017. Mira, considere. No, pero hay unos estudios que son claves, que son basales para mi disciplina. Fantástico. El resto, actual. Es que no tengo mucho. Bueno, perfecto, pero que no te pase, que no nos pase. Vuelvo a reiterar lo mismo, yo tuteo mucho, soy argentino, pido perdón, no es una falta de respeto, es una mala costumbre de mi nación. Si les tuteo y les hago falta de respeto, le ruego disculpas. Algo que nos puede pasar permanentemente precisamente es esto de
Bueno, busqué, y esta es la bibliografía más actual que encontré. Fantástico. Si no hay más, está bien. Pero no vaya a ser que el investigador o el editor principal, perdón, diga, ¿sabes qué? Encontré 20 citas bibliográficas que no consideraste. Y encima eso no solamente es un rechazo automático, sino también que me mal posiciona mi artículo científico. ¿Mm? Error 6. Bibliografía cita fuentes de bajo o nulo impacto. Acá vamos a discutir. Espero que no. Así que los voy a mutear a todos y no los voy a dejar. No. Uno de los problemas que hay acá, lo nombro en el punto 2, me encuentro, no en el caso de ustedes, no necesariamente en el caso de ustedes, pues no he revisado tanto, pero con muchos artículos que citan leyes locales, ¿no? El Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de tanto, el Ministerio de... A nadie le interesa, a nadie le interesa. A nadie le interesa lo que dijo el Ministerio. Una cita, está bien, 2 citas. Pero a veces encuentro informe de la ONG, informe del Ministerio de Educación, informe de la UNESCO, informe de la ONU, informe de CEPAL, y al final son puros informes que, si bien pueden tener una validez bibliográfica, no son un aporte científico. Y vamos a pelear un poquito más adelante porque justamente yo en este tiempo me he encontrado muchos artículos que no son artículos, son informes. Y hay veces que se parecen, y hay veces que uno puede meter un informe como artículo científico, pero no es el punto. No es el punto. Yo hace poquito, justamente, una cliente de Ecuador quería que a toda costa que le intentemos publicar un artículo que era sobre la viabilidad de la generación de una empresa constructora en una ciudad. Digo, eso es un informe de viabilidad industrial, y está muy lindo el informe, pero no tiene un contenido científico. Pero yo le puse un muy buen estado de arte y lo actualizamos. Está bien, pero son temas distintos, no apuntan a lo mismo. Y justamente una de las cosas que, más allá de la temática, que lo vamos a ver un poquito más adelante, algo de que justamente esto queda con sabor a informe, es cuando gran parte de las citas bibliográficas son informes, ¿no? Leyes, ¿no? Comunicados, de que el presidente dijo en tal tiempo. Paréntesis. Si yo soy ciencista político y estoy estudiando el caso de la revolución de tal, obviamente tal vez cite bastante, por ejemplo, noticias, ¿no? Noticias periodísticas, y está bien, pero en el caso general no debería sobrecargarme con este tema, con este tipo de información. Por favor, eviten ocupar cualquier fuente que no sea algo citable, algo científicamente citable, ¿no? Que sea un autor, una revista indexada. Las tesis, Dios mío, porque hay algunos que dicen, encontré justo todo lo que necesitaba en una tesis. Y está publicada. Nuestros queridos amigos peruanos, ellos pensaban que sus artículos estaban publicados porque estaban en el repositorio de la universidad, y que sus tesis estaban publicadas porque estaban en el repositorio de la universidad. Y las citaban felices, ¿no? Tengo un montón de tesis y artículos citados. Y ahí, muéstreme, repositorio.universidadsanmarcos.p. Le tengo que explicar algo. A veces sucede eso, entonces tengamos la precaución de precisamente tener un contenido científico. Generalmente los artículos originales tienen entre 25 y 40 referencias. Si son un systematic review, generalmente va más, 70, 60. Un short communication, 5, 6. Es simplemente una pasada. Hay revistas, disciplinas que tienen menos, estamos de acuerdo. Pero en general es eso. Y la bibliografía es el sello del conocimiento que tiene mi artículo científico. Debo cuidar eso. Ocupar referencias serias e internacionales. Ojo con los datos gubernamentales. No abusar de eso. Debe ser coherente con respecto al idioma del texto. No voy a citar artículos latinoamericanos si tengo pura revista gringa. Jessica, te tengo grande y en medio de la pantalla. Ouch, me dolió un poco el tema ese de los informes porque, por ejemplo, yo estaba hace como 1 año y medio más o menos trabajando en un tema de un grupo indígena acá de Panamá, y sobre todo la información que tenemos más seria viene de informes de la CEPAL, del PNUD y todo esto. Entonces ese tema de la validez pues realmente me ha dejado un poco impactada porque sobre todo en mi área no hay muchos estudios normalmente, entonces eso era como Claro, es que como por eso te decía,
hay disciplinas que obviamente, y estudios puntuales, donde mi retroalimentación necesariamente, te atiendo de inmediato, Rubén, mi investigación o mi consumo de información, perdón, donde yo puedo obtener información precisamente, es, son informes de algunas ONG o consultorías privadas. Lo mismo que te decía sobre las leyes, sobre el tema de la abogacía, la mayoría está en la Corte Suprema y hay mucha investigación que se hace de ahí, que obviamente no la puedo criticar. Ahora, ¿cuál es el problema? Y me redefino lo que estoy diciendo. Cuando para mí es más fácil buscar el informe de la UNESCO que buscar el artículo científico que desarrolló el informe de una perspectiva científica. Capaz que tú vas a ser pionera en hacer eso, ¿no? Es decir, mira, yo voy a investigar este mundo indígena y voy a hacer un artículo. Y te van a ultracitar. El problema es que mucha gente dice, ¿sabes qué? Me es más fácil, por ejemplo, cuando hablamos de metodología. A mí me pasó mucho en el área de metodología de educación, como técnicas de educación, estas cosas. Claramente es más fácil citar al manual del docente dado por el Ministerio de Educación que en la metodología que fue propiamente tal de un investigador. Esto también, ojo, no solamente me refiero a artículos científicos, sino también hay libros, que no debiese ser tan normal, pero obviamente un libro tiene tanto peso como un artículo científico, sobre todo si fue publicado por una editorial y todo el tema, ¿no? Pero muchas veces tendemos a, perdón, no quiero que me malentiendan, pero a veces por un tema de comodidad es más fácil de leer o de encontrar un informe del PNUD o de la ONU o de la UNESCO o de CEPAL que un artículo científico que lo investigó y capaz que está en inglés, ¿no? Si no hay más información, como recién les decía, no hay más información, no hay bibliografía de este tema hasta el 2018, no tengo más temas nuevos, bueno, ocupa la estatal. Si no tengo más información que CEPAL y PNUD, bueno, ocúpala, estamos de acuerdo, porque estás abriendo una línea de investigación. Ahora, si la hay, es clave que la prioricemos. Rubén, ahora sí. Sí, gracias. Un poco en línea con lo que estaban comentando. A mí me ha tocado, por ejemplo, en algunos de los trabajos que he publicado, que a veces a simple vista o en principio hay información muy antigua, porque de repente casi ningún otro autor trabajó ese grupo de insectos, por poner un ejemplo, o a veces pasa cuando uno incursiona, como bien dices, en una línea nueva de trabajo o relativamente nueva, toca ir generando también uno mismo su propio material. Entonces, pasa también esto, y es algo que quería comentar. Siempre pensamos en el artículo científico sentido estricto, pero hay también otros medios de publicación y de divulgación que aceptan otro tipo de formato. Por ejemplo, en el Congreso de Agroecología, ellos tienen una modalidad que se llama relato de experiencias. No es un artículo científico sentido estricto, pero por lo menos ellos hace unos días publicaron el libro de memorias del Congreso y ahí sale el documento completo que yo le suministré a la organización del evento. Ya eso es un documento, por así decirlo, citable, pero en lo personal que hice yo, bueno, seleccioné las páginas que correspondían a mi escrito, puse la referencia en detalle ahí en el ResearchGate y como lo incorporé como un recurso, que creo que es como data, me parece, ResearchGate me da la oportunidad de generarle un DOI, que eso también es algo que hay revistas que te exigen. Totalmente, totalmente. Que aunque sea un póster, no hay problema. Aunque sea una presentación, no hay problema. Pero que tenga DOI. Esa es una exigencia. Entonces, les digo que a veces nos toca a nosotros mismos fabricar o crear nuestra plataforma base para entonces ir abriéndonos camino en una línea de trabajo específica. Era eso lo que quería comentar. Gracias. Muchas gracias, Rubén. Totalmente. Hay muchas formas de información científica, como decía, no me refiero solamente estrictamente a artículos científicos. Puede ser cartas al editor, puede ser, como dice, presentaciones en un congreso, que son material indexable. A lo que voy es la validez de la información científica. A veces los gobiernos cambian y la metodología que ocuparon dejó de ser válida para ellos y no hubo ninguna transición. Sencillamente el presidente o el ministro de Educación, volviendo al ejemplo, se le ocurrió cambiar la metodología y la cambió y no le preguntó a nadie y no hubo una transición científica al respecto y eso a veces nos pasa la cuenta. Aldeir.
Yo también, bueno, algo que me ha pasado, más que nada haciendo revisiones, es que, por ejemplo, iba un poco con, creo que encaja mejor con el punto 5 de la bibliografía desactualizada, pero hasta ahorita me acordé. Y es que, por ejemplo, me ha pasado que cuando busco o quiero replicar una metodología, busco un artículo y en el artículo no está completa. Entonces, bueno, voy a buscar a quién citó esa persona. Y me ha pasado que voy, si busco al que citó y entonces ese cita a otro y voy y resulta que de un artículo de 1985. Entonces, ahí en esos casos, ¿cómo se hace? No, eso está bien, porque la metodología generalmente, siempre, sobre todo en la parte metodológica, siempre hay un artículo que es basal. Generalmente hay no solo uno, pueden haber 2, 3, 4 artículos que son basales, que es clásico, 1982. La metodología la actualizó el 2008, el 2002, pero la basal es la de 1982. A mí me pasó un artículo que escribí hace poquito. No hay cómo darle, está bien. Ahora, el entender el estado de arte, porque la bibliografía no es solamente un listado de citas bibliográficas de referencia, ¿no? La bibliografía la ocupamos para distintas cosas, ¿no? Para la introducción, para abrir un tema, y la introducción, por ejemplo, debería tener, esto lo vamos a hablar mucho más profundo, la introducción debería tener citas bibliográficas actualizadas, porque es una explicación de los antecedentes del problema que está actualmente sucediendo. No puedo citar en la introducción, para explicar mi problema, un artículo de 1992, no tiene sentido, es un problema actual, esta es la situación, ¿no? Es nuestro punto inicial. El estado de arte dentro del marco teórico precisamente es cómo va avanzando. Entonces seguramente me voy a tener que tomar algunos artículos 2005, 2008, 2013, y tengo un par más que me colgué, pero resulta que voy a terminar hablando de artículos 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2020, 2021, porque voy a contar cómo fue el avance dentro de mi línea de investigación. Entonces ahí capaz que voy a concentrar el 60 o el 70% de la bibliografía. Y en metodología otra vez puedo decir, mira, ocupé esta técnica de 1982, que es la basal, que es el artículo central dentro de la metodología, y consideré 2 o 3 más, qué sé yo, pero resulta que al final igual tienes, por eso no te digo que el 100% de los artículos debe estar actualizado. No, es imposible. Yo, que justamente hice un artículo sobre COVID, llegué, y es donde casi todos los artículos eran 2020, 2021, consideré, creo que llegué al como 85%, lo máximo porque puede llegar de artículos actualizados, porque mucho de mi estado de arte consideraba un par de artículos 90 y otros del 2000. Es normal eso, no hay ningún problema. Ya. Así que tranquilo en ese sentido. Avancemos, siendo las 8:10. Conclusiones demasiado extensas y confusas. Se exponen en breves oraciones, se expone la conclusión en breves oraciones, el mensaje de una interpretación final de los resultados, así como otros hallazgos importantes. Es habitual que los autores den una interpretación, una opinión, obviamente científica, sobre las consecuencias prácticas y teóricas, como el valor de la investigación para futuros estudios. Es decir, presentan el estado de arte post-investigación. No se requiere concluir sobre todos los resultados obtenidos en la investigación, recién lo mencioné, a diferencia de los investigadores latinoamericanos, esto lo escribí yo, los investigadores de la inglesa tienden a realizar conclusiones de 2 a 3 párrafos. Nosotros nos gusta tener 3, 4 hojas de conclusiones. Tratemos de hacer sintetizar esa parte. No siempre, no insisto, no aplica a todos los casos. Pero si ve usted un paper de un colega de Inglaterra o Estados Unidos que hizo una conclusión en 5 párrafos, usted no haga en 5 hojas, lo queremos concretar. Nuevamente la novedad toma protagonismo, que es lo diferente, lo novedoso, lo relevante en la investigación, ¿no? Eso tiene que quedar claro. Miren, algo que para mí lingüísticamente podríamos decir, esto no lo digo desde una perspectiva científica, hasta de una perspectiva comercial. Cuando yo entrego una noticia o quiero negociar algo, para mí siempre el objetivo es que al final, la última lectura, estoy hablando de correos electrónicos, ¿no? De un simple mail, la sensación sea positiva del interlocutor. Siempre es que sea, nuestro equipo está a su total disposición, avanzaremos según lo que... Siempre hay una proactividad, una positividad en lo que yo quiero relatar, porque es como cuando uno se guarda la carnecita más rica para el final del plato que uno la deja al lado y dice, con esto me quiero terminar mi comida, ¿no? O el sentido del postre, ando culinario y gastronómico hoy día.
de ese sabor final, que me quiero quedar con ese sabor antes de irme, de terminar mi almuerzo. Justamente las conclusiones deben tener ese final. Yo he leído conclusiones que terminan diciendo, bueno, y dicen algo así como, bueno, no consideramos un montón de cosas, en realidad los resultados son medios pobres, pero bueno, hicimos lo que pudimos. Y da la sensación de, no, en realidad no me llama a publicarte, me llama a decirte, bueno, gracias, te felicito por el esfuerzo. Vamos a hablar mucho de esto, ¿no? Vamos a hablar mucho, por eso voy a avanzar un poquito más rápido. Se los dejo, esto se lo va en la presentación, pero justamente va ahí justamente algunos consejos de Springer, de comparar los resultados con otro estudio, mencionar brevemente cualquier resultado inconcluso, describir las limitaciones, argumentar los resultados, lo que pueden significar, ampliar los hallazgos y desarrollar líneas de investigación. Esto va a estar en el PPT, lo pueden seguir esto de un artículo de Springer. Error 8. El artículo no tiene novedad. Y aquí vamos a profundizar un poquito sobre novedad, contribución y relevancia. La novedad está relacionada con aquellos elementos abordados por primera vez en el artículo. Caracterización de población, los resultados o la temática propiamente tal. Si el autor no logra reconocer qué hizo por primera vez, mucho menos lo podrán hacer los editores que realizan el artículo. Si bien la novedad es clave para la publicación, si no se considera la contribución y relevancia, no tiene tanta eficacia o efectividad. Un ejemplo, miren, justamente hablaba, ejemplo de temáticas sin novedad, uso de TICs en la sala de clase. Esto, yo sé que acá yo tengo mucho químico y mucha gente de las ciencias duras que me encantan. Me pasa mucho con la gente de la ciencia flanda, de sociología, de educación. La palabra percepción a mí ya me da escalofríos, porque me significa que es un estudio cualitativo de entrevistas manejados en algún software como Atlas TI, y que hablan sobre cómo se sintieron los estudiantes, practicantes, docentes, investigadores, bla, 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 y encima terminan con el caso local, ¿no? El caso de la ciudad. Y ahí se me paran todos los pelos y digo, percepción, esas cosas como que fue un boom, el tratar de entender cómo la gente percibía ciertas cosas, o la experiencia, ¿no? Otro tema que está explotado es todo esto del trabajo en equipo, el clima laboral, estilos de liderazgo del área de la administración, que en algún momento también como que saturaron un poco. Hay artículos que no tienen... ¿Cómo determinamos la novedad? A partir de las keywords. Recién hicimos el ejemplo. Y acá hay un tema que recién hablábamos que hablaba Rubén y que es un tema delicado. Que seguramente cuando veamos los tres elementos vamos a poder dilucidarlo un poquito más claro. Es complicado cuando decimos que estamos abriendo una línea de investigación que no tiene ningún antecedente previo. Sé que Rubén no decía eso necesariamente, pero como que nadie nunca investigó esto. Es totalmente novedoso. Y a mí se me pongo una luz amarilla con eso. ¿Significa que no tienes ningún estado de arte donde agarrarte antes? No, porque esto es totalmente novedoso. Me parece que no. Porque tiene que haber justamente un antecedente, un enriquecimiento de la línea de investigación. Y que justamente tiene que ver, para mí, las líneas de investigación no se abren, se desarrollan. Lo pueden poner ahí como una cita célebre, ¿no? Marco Guzmán, la línea de investigación no se citan, se desarrollan. Porque no se abren, se desarrollan. Porque no es que una línea de investigación la abrí, nunca nadie antes la había hecho. No funciona así. Es como, generalmente yo entré hasta este estado de arte, hasta este límite del conocimiento, llegué hasta acá, y ahora tengo el objetivo de desarrollarlo y doy un paso más. Capaz que es un paso, la ramificación me aleja un poco del tema, pero nunca me suelto. No creo una temática. Exceptuando, lo hablamos después justamente, Jessica, lo de negociación de acuerdos ABS. Tengo que ver además qué es ABS, porque ABS para mí son los frenos. No, vamos a investigar un poquito sobre eso, que justamente tengo más los ABS del auto, entonces me hiciste acordar y te doy de inmediato, Rubén. Entonces, uno de los temas precisamente es cuando esta línea de investigación, digo, ¿por qué no qué línea de investigación es totalmente novedosa? Tal vez hoy día en la informática hay algunos temas, puede que peque de ignorante, ¿no? Pero por ejemplo,
no sé, todo este tema de inteligencia artificial, el metaverso que acaba de crear nuestro querido amigo Mark Zuckerberg, son temas que como que no hay como un estado de arte muy... Y seguramente hay donde agarrarse, pero es como que me dio un salto fuerte en la temática, ¿no? Y nos da mucho miedo lo que está haciendo justamente este hombre. Pero bueno, Rubén, cuéntanos. Sí, básicamente cuando hace un rato comentaba lo de ir generando uno mismo su material, obviamente que uno toma como referencia experiencias de otros países o de Claro, repente investigaciones que, como bien dices, quizá alguien las llevó a cabo hasta un punto, pero ya con todos los avances que han habido, uno puede llevarlo un poquito más allá. Entonces, ahí me llamó la atención cuando pusiste que un tema sin novedades es lo del uso de las TICs en el salón de clases. La verdad es que, bueno, eso ha sido el pan nuestro de cada día desde la cuarentena. Yo en lo particular me permití salir de mi zona de confort y saqué una publicación sobre las TICs, pero aplicadas a la enseñanza de artes marciales. wow, Porque, pero es un porque yo, temón. no, lo que pasa es que yo, aparte de ser ingeniero agrónomo, también soy karateca, cinturón negro tercer dan. Entonces, sabía que algunos maestros, amigos míos, para mantener contacto con los estudiantes, usaban estas herramientas y de ahí surgió la iniciativa, bueno, ¿por qué no hacer un estudio exploratorio para ver cómo estamos acá Totalmente, totalmente. en, en este escenario de cuarentena? Y a Dios gracias me hicieron caso y se pudo sacar la publicación en una revista especializada en informática. Yo no soy ingeniero de sistemas, pero como Y tenía ya que no hay ver con el límites uso para de... publicar, eso es bueno. Sí, entonces fue también un poco, como te digo, salir un poco de la zona de confort y atreverse a hacer cosas diferentes, ¿no? Sin temor a las repercusiones, porque Sí, sí, de hecho, bueno, precisamente el uso de TICs que yo me refería, que en realidad es algo que siempre ponemos ese ejemplo porque es un tema que se investigó mucho en el 2005, 2006, y de hecho es una muy buena explicación de por qué había este año un reapunte, y es porque precisamente en algún momento se ocupó el TICS con los alumnos en la sala de clase, como cuando trajimos por primera vez el proyector, los parlantes y el computador a la sala de clase. Ustedes que son de mi generación y un poquito más antiguos, muchos recién conocieron las transparencias, las primeras atisbos de tecnología dentro de una sala de clase. Pero claro, hoy día lo que está vendiendo mucho, perdón, publicándose mucho es e-learning, que hoy día eso fue un boom, que es lo que tú más o menos quieres, que fue tu temática, que es el uso de TICs destinado a, por ejemplo, el uso de videoconferencias y todo, que es el paso siguiente, la evolución natural, que es justamente lo que estamos conversando, la evolución de una línea de investigación. Ahora, si yo sigo hablando, por ejemplo, de cómo hago un estudio comparativo de cómo afecta el proyector en la sala de clases presencial y no presenciales, y este estudio ya lo hicimos 55.000 veces en el 2006. Pasó, ¿no? Proyectores antiguos con lámina de acetato. Hermoso. Yo, bueno, yo hablaba con investigadores que me decían, yo cuando escribía papers, una, lo hacía máquina de escribir, y dos, para buscar referencias no existía Google Scholar, había que buscar unos archivadores gigantes donde uno tenía que buscar revista por revista, y había que pasar horas para encontrar a quién citar uno. No existían keywords en ese tiempo. Era bastante más lento la producción científica. Bueno, avancemos, miren. El artículo no tiene edad. El 9, el artículo no tiene contribución. La contribución tiene relación con el aporte científico de la investigación. Si bien, dice C, si bien un artículo científico puede ser novedoso, también puede ocurrir que a la comunidad científica el tema no le genere interés. La falta de contribución científica convierte el artículo en un informe gubernamental, social o de algún tipo similar. ¿Hay artículos similares publicados? Eso es una muy buena pregunta. Mira, te pongo el ejemplo. Viabilidad de la creación de una empresa de determinada industria. Nunca antes he estudiado esto. ¿Tiene novedad? Claro que tiene novedad, pero no me genera una contribución científica. Insisto, esto no es 0 y 1, esto no es binario. A veces es encontrar el enfoque correcto, pero es difícil. Yo me encontré con efecto de políticas institucionales dentro de una comunidad que pertenece a dicha institución. Por ejemplo, yo justamente vi políticas de inclusión dentro de una universidad. Y cómo no, miento, ¿saben qué era? Una académica había agarrado, hicieron como estos centros, acá en Chile está muy de moda, hace varios años,
de hacer estos como gimnasios, no son gimnasios, pero estos como elípticas de metal, de acero, no sé qué material es, y los ponen en parques, ¿no? Entonces la gente hace ejercicio y está ahí al aire libre, muy lindo. Y en alguna universidad lo hicieron y como que evaluaron el uso y quiénes lo ocupan y todo el tema, y como que las conclusiones eran una serie de recomendaciones a la universidad para mejorar justamente la implementación y las políticas para ocupar. Yo le digo, eso es un informe por donde lo vean, eso envíaselo a la vicerrectoría de finanzas o a la administración del campus y te lo va a agradecer muchísimo. No me pidas que lo publique en una revista de otro país, porque no le interesa cómo funciona dentro de una universidad. Es un informe, no un artículo. La efectividad de las nuevas normas de calidad en X país, esto igual, ahí estoy al límite, pero me pasa mucho de que no, salió una nueva norma acá se llama la NSH, normas de calidad chilena, como estas ISO locales, no sé si en Panamá tienen, pero nosotros como Chile, yo soy chileno de corazón, a pesar de que nací en Argentina, pero es medio, acá se dice medio rata, eso, medio de clase, de baja calidad, decimos, no nos damos para la ISO 18, hicimos nuestra propia norma, que es un poquito más blanda. Entonces, salió una nueva norma, entonces vemos cómo la aplicamos, y es un estudio para el gobierno. No sé si se puede publicar con tantas sencillez. Insisto, capaz que sí, pero es un poquito más difícil. Jessica. ¿Qué opinas acerca de identificar cuellos de botella o limitaciones con respecto a la aplicación de normativas? Si hay un nicho de investigación de eso, claro. Es que, mira, te soy muy franco, delante de todos, voy a hacer una confesión, Jessica. No he hecho tanta asesoría editorial a gente de leyes, creo que una sola vez. Entonces, yo sé que hay un nicho muy particular, como por ejemplo pasa en filosofía o en teología, que en teología igual he hecho que hay un mundo de revistas que son totalmente distintas, con normas distintas a lo que normalmente hay en otras disciplinas. Entonces, lo clave ahí es decir, mira, ¿sabes qué? ¿Hay artículos que han investigado situaciones similares? Sí, sí lo hay. Fantástico. Entonces hay que darle. Ahora, ¿cómo enriquezco yo ese paper? Intenta recoger en el estado de arte algunos casos de países similares. Entonces digo, mira, esta norma se aplicó en tal país y se hizo de tal manera, entonces estos fueron los resultados. Entonces, yo enriquezco de mi estado de arte y después hablo del caso local, ¿no? Entonces digo, mira, básicamente hice una comparativa, y si la podemos sustentar lo suficiente, hasta le ponemos en el título, comparativa en la aplicación de normativas, caso de Panamá, Brasil y México. Listo, tiene un enfoque distinto. A veces tiene que ver mucho con la narrativa. Rubén. Sí, analizando lo que mencionabas hace un rato del ejemplo de las máquinas que montaron en la universidad, quizá así como lo plantearon, es un informe. A frías es un informe y no aportan ningún valor científico en primer plano, pero me quedo con eso que mencionaste, de buscar el enfoque adecuado, porque por lo menos a mí me genera preguntas. Por ejemplo, ¿cómo era cómo era la salud de la persona antes de que pusieran las máquinas con las máquinas? Por ejemplo, ¿con qué frecuencia las usan? ¿Han bajado de peso? ¿Han logrado controlar alguna enfermedad o les ha ayudado a superar alguna enfermedad, ya sea el asma? O sea, hay diversos estudios que pueden derivarse, pero hay que buscar el enfoque adecuado. Y de hecho, hoy en día prácticamente a nosotros, además de hacer ciencia, se nos está también empujando a que cualquier cosa que hagamos debe generar un impacto. Algo que deje una marca, que de verdad tenga un propósito, no solamente hacer ciencia por ciencia. Entonces, siempre cuando hay incluido el tema de salud de la población, el tema de bienestar y lo que es mejorar la calidad de vida, eso es algo que siempre vende. Totalmente. Es muy atractivo. De hecho, justamente es un tema de enfoque. Yo creo que cuando la conclusión era una retroalimentación a la universidad, el artículo falla. El tema que también fue diseñado para sí. Entonces era como, ok, veamos si lo podemos modificar, pero un poquito más difícil. Avancemos. 10. El artículo no tiene relevancia. La relevancia tiene que ver con el posicionamiento de la investigación. Puede que la investigación sea novedosa, es decir, resultados antes nunca logrados,
y que tenga una contribución científica real, metodología científica bien aplicada, con resultados correctos, pero que a nadie le interese. Puede ocurrir que lleven un vacío de información que nadie le interesa llenar. Busca en las principales revistas de tu disciplina las temáticas keyword más ocupadas, ahí está la relevancia. Pongo casos de temas relevantes. Hoy día justamente Rubén tocaba uno, justamente el tema de, es el número 6, 7 creo que es, vida sana y vida saludable, esto del estilo de vida, que hoy día la gente de educación física está haciendo muchos papers de esto, de transporte activo, de vida sana, ya no están hablando tantos artículos sobre atletismo, sino de cómo nosotros podemos mejorar. De hecho, muchas disciplinas de artes marciales precisamente hoy día no apuntan a un tema competitivo, sino apuntan a cómo mejoramos nuestro estilo de vida a través de eso, ¿no? Y eso es una retroalimentación que existe, que es un enfoque, ¿no? Otros, COVID, todo el tema de la vida post pandemia desde un punto de vista sociológico, psicológico, económico, mindfulness, todavía es un tema que explota mucho. Medicinas alternativas. Hoy día tengo mucho, por ejemplo, ustedes que estudian plantas, que estudian estudian el café, yo sé que hay varios investigadores que estudian, no solamente una caracterización química, sino también cómo afecta, cómo mejora la calidad. El otro día le hablaba sobre el caso de una berry aquí en Chile, que un académico amigo nuestro investiga mucho, hubo mucho tiempo que hizo un análisis químico y después pasó a hacer la utilización para mejorar o tal área de nuestra vida, ¿no? La inclusión, el lenguaje inclusivo hoy día sigue estando muy de moda, la inteligencia artificial, data mining, metaverso, esto seguramente alguien va a empezar a investigar por ahí, redes sociales, el cryptocurrency, las criptomonedas, es un tema que vende mucho, comportamientos generacionales, millennials versus centennials, cómo nosotros cambiamos el comportamiento de compra, el bienestar emocional, la resolución de conflictos, la eficiencia energética hoy es un temón, fenómenos políticos sociales, ¿no? Las revoluciones, los conflictos que hay, los levantamientos en las sociedades, ¿no? Teorías conspirativas, esto es una locura, yo he visto mucho paper dedicado a responder a teorías conspirativas. Perdón. Entonces dicen, no, es que los aviones tiran un químico que mata a la población. Entonces viene el investigador y dice, mira, yo voy a explicar, aquí hago un estudio, muestro científicamente que usted está equivocado. Ah, fantástico, listo. Y eso se cita porque en realidad es un tema que es interesante porque la gente lo googlea mucho, ¿no? Me he encontrado con varias temáticas interesantes por ahí. Así que la relevancia hay que encontrarla sobre todo en nuestra disciplina. 11, avancemos antes que se me termine el día. La metodología carece de fundamentación. ¿Cuántas metodologías están validadas en la literatura científica que podrías haber ocupado? Esto es importante, ¿no? Yo hice un estudio de, justamente, qué sé yo, sobre bienestar emocional, y hice una escala. ¿Cuánta escala pudiste haber ocupado? ¿Por qué elegiste esa metodología? ¿Cuántos artículos han utilizado esa metodología? Una buena manera de comenzar un paper, precisamente, cuando usted se sienta abajo del árbol a esperar que la manzana caiga en la cabeza, yo le recomiendo que lo que pueda hacer es decir, ok, ¿a qué data tengo acceso? ¿No? ¿A qué data tengo acceso? Ok, tengo esta data disponible. Fantástico. No como Rubén que decía, no, mira, tengo un amigo que qué sé yo, y tenemos alumnos, y tenemos 60 alumnos, y resulta que podemos hacer una encuesta. Buenísimo, tengo la muestra, tengo la gente. Ahora, ¿qué metodología ocupo? Ah, mira, ahí esta está buena, está validada, hay varios papers, fantástico. ¿Qué enfoque le damos? Lo que recién justamente hablamos con Rubén. Tiene que dar un enfoque novedoso, relevante y con la contribución científica para el artículo. Lo que recién hablamos en los puntos 8, 9 y 10. 12. Muestra muy pequeña. Esto también es un problema que sale del 11. Esto tendría un 11B. Sumado a las preguntas de la diapositiva anterior, ¿qué tamaño de muestra tienen los artículos que ocuparon la metodología ocupada? Esto es clásico, ¿no? Uy, sí, encontré la metodología perfecta, la quiero publicar en la misma revista que publicó donde leí la metodología. ¿Cuántos son? Resulta que son 3.000 personas hicieron en esa muestra. Yo lo voy a hacer con 40 y quiero publicarlo en la misma revista. Muy difícil. En eso, normalmente, la metodología tiene que ver con también reconocer una muestra cercana. A veces, yo generalmente busco, si agarro una metodología y digo, bueno, tengo que agarrar 5, 6, ojalá 10 papers que hayan ocupado esta metodología. Agarro una cota superior, una cota inferior. Mira, el que más hizo ocupó 5.700 y el que menos hizo ocupó
80 y lo publicaron. Entonces yo creo que si ando en 250, 300 por lo menos, vamos a andar bien, ¿no? Eso debemos reconocerlo. Bonus track. ¿Cómo caracterizo mi muestra en comparación con la muestra de estudios anteriores? ¿No? Y eso yo lo hablaba la otra vez, ¿no? Si le doy una caracterización distinta de edad, de sexo, de urbanidad, de algún tipo de identificación, cual sea que exista, nos puede hacer una diferencia, y sobre todo si la ponemos en un título y se puede convertir en un keyword, es un tremendo golazo. 13. Formato y estilo mal interpretado. Esto es una clase aparte. La vamos a hacer seguramente el próximo martes. Y nos vamos a reír un montón con el doctor Iván sobre todos los errores y problemas que hay de estructura, siempre y formato cuando la envían, ¿no? De las exigencias de las revistas, que a veces son muy suaves y otras son muy, muy duras. Estructura. ¿Qué es estructura de un paper? Introducción, es decir, title page, no, es que me lo piden double blind, encima puras palabras gringas, ¿no? Que tiene que ser anónimo, fantástico. Entonces, title page aparte, no tiene que tener artículo anónimo, introducción, marco teórico, metodología, resultados, discusión, conclusión, bibliografía, apéndices. Ok, o anexos, fantástico. No, es que las tablas y las figuras van aparte, fantástico. Es que el mío no tiene, no, es que este no ocupa marco teórico, solamente introducción y ahí ponemos el estado de arte, fantástico. Es que es resultados y conclusiones. La discusión está dentro de los resultados o dentro de las conclusiones. Fantástico. Hay que conocerlo. Si no lo conocemos, no estamos en la vez. La extensión, recién lo mencionábamos. El tipo de citación. Ojo, esto parece una estupidez, pero cuando yo hice mi paper y tengo 40 referencias en Harvard y me piden cambiarlo a APA, yo pienso si vale la pena hacer el cambio de todas las citas porque me interesa mucho esa revista. Y si me interesa mucho la revista, debía haberlo mirado antes. Ahora, seguramente hay muchos autores que tienen la inteligencia de ocupar software de administración de citas. EndNote, Mendeley, hasta Word tiene un buen sistema de software de administración de citas que nos permiten cambiarlo con más sencillez. Pero seguramente eso también lo vamos a conversar en una clase más adelante. Rubén. Sí, ese es un tema por lo menos interesante, porque creo que es uno de los primeros muros que a veces nos enfrentamos cuando tomamos la decisión de cambiar de revista o de probar con una revista nueva, es justamente ver que el formato sea amigable con uno. Porque, por ejemplo, a mí me resulta un poco pesado eso de que la imagen vaya por archivo aparte o de repente enviar una versión del documento con los nombres, otra sin los nombres, o sea, es un poco tedioso. Y siempre al inicio cuesta, pero ya después que uno como que supera ese umbral, por así decirlo, y logra seguir adelante, ya uno le queda esa experiencia y pues uno después termina aceptando y sigue trabajando con esa revista. Y además que uno después tiene, claro, sobre todo cuando uno encuentra una buena revista, después dice, ya sé cómo trabajan con esto y me quedo con ella, sobre todo si me publica, ¿no? Y lo otro es que, como les decía, les aconsejo, por favor, se los ruego, como favor personal, usen software de citas, sea Word, no la escriban en un papelito, guarden la cita, el día de mañana tienen que cambiar todas las citas, es un botón, es mágico, cambiar forma de citación, ¡pum! Se actualiza toda la bibliografía y las citas también, ¿no? Eso ayuda muchísimo, sobre todo cuando tenemos una línea de investigación, decimos, yo en todos mis papers cito estos 10 mismos papers siempre porque son basales en mi disciplina, es un golazo, me sirve un montón, ¿no? Hay software pagados como EndNote y otros más, hay software que son gratuitos, que funcionan muy bien, que en realidad generalmente termino usando Google Scholar con la extensión de Word solamente, con la software de referencia de Word me es suficiente, no necesito tanto almacenamiento ni manejo, sino digo, bueno, tengo estas citas y listo. Fantástico. Forma de citación, utilización de todas las figuras y anexos. Esto debemos considerarlo. Esto es penoso cuando... ¿Sabes qué es lo fome? Lo fome decimos nosotros, la mala onda de todo esto, que hay revistas que rechazan por formato. No es que le dicen, mira, sabes que Jessica Text Studio igual muy bien, Mendeley. Yo ocupo bastante Mendeley, lo tengo instalado. Pero no lo siento tan amigable, no lo siento tan amigable por momentos. Bueno,
Imagínense que Jessica me envía un artículo, yo soy editor, le digo, no, ¿sabes qué? No cumpliste con la tabla que estaba rechazado. Dice, pero lee el paper por último, dame un feedback del paper. No, es que no cumplió con el formato. Y hay revistas que incluso lo ponen dentro de la guidelines. Dice, si no se respeta esto, el rechazo es automático. Y la verdad que el formato para mí, como decía Rubén, no es algo que hay que tomarlo con liviandad, es un dolor de cabeza. Nosotros, como le decía yo la otra vez, nosotros generalmente todos los editores hacemos formato, pero tenemos una encargada de formato. Y ella es la que nos dice, estuviste cerca, te faltaron esto. Ella se da el trabajo de revisar todas las citas, que todas las citas que tienen el texto estén en la bibliografía, que todas las citas que estén en la bibliografía estén en el texto, que estén citadas correctamente, que la cita sea correcta, que no se haya equivocado de año. Es un trabajo horrible, la chica es obsesiva, pero nos ayuda un montonazo. Está en el grupo, la sumé el otro día. Es nuestra editora Suri Saday. Así que bueno, eso. 14. Vamos, me quedan 20 minutos. Vamos. La discusión no trata los objetivos planteados. Miren esta frase. Alain Drury, en su novela Advice and Consent, 1953, hace referencia a ciertas discusiones como respuesta que se devanaban interminablemente por los intersticios del idioma hasta que finalmente se fumaban sin dejar más que una confusión absoluta y una sonrisa educada. No dijo nada, me dijo mil cosas, pero sonó muy bien, pero finalmente no sucedió nada. Creo que a veces por tratar de sonar científicos no somos lo suficientemente claros. Yo me he encontrado con papers que, como el que recién le leía, sonaba inteligente, sí, pero necesito entenderlo, y no lo entiendo. Nosotros nos hemos encontrado con muchos artículos que he llegado a pensar que soy muy tonto, es decir, como, ¿será que yo no me da el cerebro para entender el paper? Y leo papers similares que ellos citan, y digo, este paper se entiende. Esta persona quiso complejizar el idioma para sonar más inteligente, pero finalmente no comunica, que es el objetivo principal. No se hace a placer, tiene una estructura deliberada, ¿no? Es importante iniciar con un breve resumen de los hallazgos para que el lector conozca y entienda de qué se trata el reporte. Debe también, algo frecuentemente omitido, comparar el trabajo propio con los resultados reportados por otros. Esto es bastante novedoso. Pero hay que tratarlo con cuidado, esto de compararlo, porque si yo hago la discusión de mis resultados y digo, igual que el autor tanto, igual que el autor tanto, igual que el autor tanto, digo, bueno, ¿para qué lo hizo así? Todo igual al mismo autor. Sepamos también comunicar lo que es distintivo y no solamente lo que es igual a otros autores. Es importante discutir las fallas en el planteamiento de la pregunta, ponderando si se pudo contestar o no satisfactoriamente. También es un acto de honestidad intelectual. Esto es muy bueno, anticiparte a la crítica del trabajo, decir, mira, ¿sabes qué? Voy a abrir la controversia, justamente, para que me permitan conversar sobre estos temas. Y no voy a intentar sonar suprainteligente, totalmente resuelto, sino, tiene debilidades, las abordo así, abro una línea de investigación, el que quiera continuar, tome aquí el testimonio y continúe en la línea de investigación, porque hay temas que estaría bueno abordarlo de otra manera. Esto se trata de incrementar el respeto intelectual y académico del autor. Me encanta esto. Esto a mí me pasa, yo me encuentro con académicos cuando me ha tocado ser alumno, que le interesa más mostrar que es más inteligente que otros, que compartir conocimiento. Y eso es algo, esto es un paréntesis que estoy haciendo, ¿no? Pero me parece que no es de la mejor clase, cuando mi intención es mostrarle a todos que sé más que el resto, ¿no? Y a veces cuando el estilo narrativo de algunos artículos apuntan a eso. No se trata de mostrar que sé más que el resto. Seguramente me voy a encontrar con un editor, un revisor par que sabe más que yo, debe quedar como un ridículo. Sobre todo cuando me corrijan por el formato o porque no cité el principal artículo de este año. Seamos lo suficientemente autocríticos y en la discusión, a veces, si lo hacemos útilmente, se permite. 15. El artículo no hicieron highlights. Ahí el primer punto es para ustedes. Se lo dejo ahí. Si hicieron la tarea ya. Guiarse por los highlights por Pepe ya publicados y muy cercanos a tu área de trabajo. Los highlights son frases con ideas claves del aporte del manuscrito, su impacto y lo nuevo respecto a lo establecido. Recuerden que tanto en highlights y en abstract, nunca lo olvido decir, no hay nada citable, no debería haber nada que pueda ser citado, Ian lo dijo ayer. Debería ser siempre un factor novedoso, ¿no? Debería decir, esto hice, esto se logró, estas son las novedades, estas son las conclusiones, pero nunca es contar parte del marco teórico en esa línea. 16. El idioma escogido no está redactado por un nativo. No sé cómo es el caso de Panamá, yo sé que hay muchos
centroamericanos que manejan muy bien el inglés porque vivieron en Estados Unidos, porque son de familia, que son hijos de nativos, ¿no? Y tienen un inglés muy fluido. Aquí en Chile particularmente, creo que no conozco ningún chileno que hable un buen inglés. Más o menos nos defendemos y nos hacemos entender, y también cuando escribimos, pero mismo Ian justamente me ha dado unos cuantos tips, y me dice, mira, te das cuenta cuando lo escribió en latino porque hace esto, esto, esto y este otro. De hecho hay un módulo justamente para hablar de eso. Uno se da cuenta cuando la escritura latina está ahí presente. Un nativo tiene que revisarlo siempre, un consejo. Si quiere publicar un artículo en inglés, considerar 3 cosas. Debe estar traducido o revisado por un nativo, debe considerarse la bibliografía en inglés, y debes considerar casos que sean de interés para el mundo anglo. Como le decía, el caso de la Universidad de Chile, que puso elementos para hacer ejercicio, y dentro de mi estado de arte no considero ningún estudio del habla inglesa, de otros países, y no me quedé en mi pequeño mundo, mi pequeña burbuja. Ese artículo va a publicarse en mi pequeña burbuja. Es así de fácil. Es muy difícil poner un artículo, posicionar un artículo que solamente habla de mi metro cuadrado en una revista norteamericana o europea. Error 17. El estudio es demasiado regional, justamente lo que recién decía. Sumado a la diapositiva anterior, si quieres publicar en revistas de alto impacto de habla inglesa o con peso internacional, debes abarcar temáticas de interés mundial. ¿Cómo se abarca esto? Esto a veces no quiero que quede en el concepto. Dentro del estado de arte consideren casos similares de plantas, frutas, frutos, variables que se dan en otro país. Entonces, evalúen cómo se desarrolla ese elemento y le dan un toque de, de globalidad, de internacional al estudio, ¿no? Yo sé que esto va caso a caso, no es transversal, porque seguramente decir, no, pero en mi caso no puedo. De acuerdo. Pero tratemos siempre de decir de qué manera puedo poner un factor internacional en mi investigación, ¿no? Capaz que un investigador grande, así como connotado de otro país, un francés, un europeo. Por ejemplo, la gente que investiga mucho el vino aquí en Chile, que es una tierra de vinos muy ricos, normalmente cita al enólogo chileno, pero también cita a algún francés, porque la plantación que se da en Francia, en no sé dónde, aporta, mira, hizo un estudio comparativo. Lo del cobre, consideramos estudio de otras partes, de astronomía. Mira, acá en el desierto de Atacama se ve tales, pero también está el otro observador. Eso da una retroalimentación muy práctica para justamente estos fines. Error 18. La revista escogida no es la óptima, lo conversamos en la primera clase. ¿Cómo escoger la revista correcta? Ha publicado investigaciones con temáticas similares a mi artículo. Idealmente ha considerado estudios con metodologías equivalentes. Esto es lo que yo le decía justamente. Si mi estudio es sobre poder adquisitivo de personal de la salud del País Vasco, que una revista publique el bienestar emocional del personal de la salud del País Vasco no es una revista necesariamente que tiene la misma línea de investigación. Sepamos, normalmente nuestro primer pasito debería ser la metodología, una metodología similar. Mira, es cuantitativa, desarrolla lo mismo, y consideró también una población de una ciudad en particular, y son gente del personal de la salud. Buenísimo, como que fuimos para el mismo lado. Tiene una estructura y estilo similar a mis artículos, lo que recién conversamos con Rubén, que muchas veces cuando les cambiamos de revista se nos vuelve un dolor de cabeza. Mi bibliografía es coherente con el impacto de la revista. ¿Estoy publicando en español? Sí, pero un Scopus Q1 es una Web Science, fantástico. Mis citas son solamente las Index. No va por ahí, no va por ahí. Debemos actualizar eso. 19. El artículo considera demasiados objetivos y no logra abordarlos todos. Me he topado con un par de artículos así en estos años. Hice un estudio cualitativo, después hice un estudio cuantitativo, hice entrevistas y justamente una revisión sistemática. Ahí está, mi artículo, 16.000 palabras. ¡Wow! Y dije, son 3 artículos. Fácil, son 3 artículos. Establecí demasiados objetivos. Concéntrense en uno, el más novedoso. Esto nosotros hacemos mucha reducción de tesis. Entonces, más de algún autor me dice, pero puedes sacar varios artículos de esa tesis. Sí, pero vamos a partir con el primero, con el medular, con el que es dulce, el que es interesante, y a partir de eso, si nos va bien, vemos si sacamos una systematic review de tu estado de arte, y veamos si capaz vemos otro enfoque que tú consideraste en la misma tesis y sacamos un tercero. Pero generalmente se puede 1, máximo 2, porque nos interesa el objetivo más interesante. La cantidad no es calidad en ciencia, y es algo que a veces olvidamos. Y el último,
demoraste mucho en publicar tu artículo, esto lo escribí como medio argentino, demoraste mucho en escribir tu artículo, papá, y perdió la novedad. Esto lo hemos visto mucho. Viene un investigador y me dice, me rechazaron este artículo del 2015, ¿lo puedo publicar? Y a veces sí, a veces no, depende de la temática. Obviamente, si yo en el 2000, nos pasó hace poquito que viene una investigadora y me dice, ¿me pueden ayudar a publicar mi artículo? ¿De qué se trata? Ébola, un estudio que hice en el 2012. Y está difícil, porque hoy día, si estamos hablando de epidemiología, es COVID. No digo que es imposible, digo que ya perdió la novedad de cuando era publicable. En el 2012-2013 publicar sobre ébola era un temón. En el 2021 publicar sobre ébola no sé si es tan temón. Hay algunos temas que pierden la vigencia. Hoy día en Latinoamérica hablar de inflación es un tema interesante. En 10 años no sé si es un tema interesante. Sobre todo cuando nuestra base de datos envejecen. Hay bases de datos que son transversales, que no, le voy a decir algo que es muy poco ético, obviamente, pero si usted cambia del 2015 al 2021, capaz que no se nota porque es una base de datos transversal, que fue una encuesta que se dio en tal parte y resulta que ya no es relevante sobre cierto estudio o disciplina en particular. Pero hay cosas que sí van a cambiar y que si nos demoramos mucho ya no es publicable o perdió mucho su potencialidad de publicación. No todas las temáticas se envejecen bien, pero lo que es prioritario es publicar el artículo máximo 18 o 24 meses puede redactarlo. Ojalá los primeros 6 meses. Significa que no se puede, tiene que esperar a otra epidemia de ébola, dice Aldeir, toda la razón. Tiene que tenerlo guardadito, sí. Este es mi momento, y lo publica. No necesariamente no se puede publicar más. Nosotros hemos publicado algunos artículos de 2016, 2017, y no es problema, pero es un poquito más difícil. Ya, como le decía, esto no es blanco y negro, no es como, Marco dijo que no, agarra el paper, lo tira y lo quema. No es el punto. Es que estamos hablando de potencialidad de publicación, ¿no? Porque capaz que uno de ustedes me agarra el punto 1 y me dice, mira, tengo un artículo que tiene 230 caracteres de título, y tú dijiste que no se podía. Claro que hay títulos largos, claro que hay abstracts que parece que no se entienden nada, claro que hay artículos sin highlight publicados, claro que hay artículos que parecieran no tener relevancia o que son súper regionales y están publicados en una revista Q1 de Impact Factor 25. Obviamente, pero estoy hablando de la gran generalidad, que son estas pequeñas cosas que hacen la diferencia. Rubén. Sí, acabas de mencionar algo que a mí me llama la atención, y yo siento que ahí también entra a tallar mucho lo que es el estilo personal del autor. Por ejemplo, a mí no me gusta en lo personal hacer un artículo demasiado extenso, porque siento que con eso también aburro al lector. Totalmente. Porque me pongo en el lugar del lector, pienso, bueno, si puedo de repente en 8, 10, máximo 12 páginas transmitir mi investigación, creo que con todo y figuras incluidas, claro está, creo que logré entonces mi propósito. Porque me ha tocado, por ejemplo, cuando he revisado publicaciones, que sale solamente la primera página del paper, la lista de todos los que son coautores de ese trabajo. 25, 30 personas, y cuando vamos a ver, es una publicación de más de 50 páginas. Una bestialidad. Entonces, pero eso, como bien dice, creo que depende mucho de la revista también, si le aceptan eso. Claro. Pero hay que detallar pues el criterio del autor principal. Bueno, el otro día me encontré con un dato anecdótico. Hay artículos que tienen como 3.500 autores. Me sorprendí, no sabía que existían. Para mí lo máximo siempre fue 20, 30, 50. Y claro, dice universidad, y claro, son equipos de investigación de 10 laboratorios que pasaron por mucha etapa, entonces dijeron, bueno, de acá somos un equipo de 50, el otro son 200, el otro... Claro, obviamente son investigaciones gigantes, ¿no? Yo creo que el punto es si se justifica. Yo creo que la verborrea es el problema. Si, como tú dices, puedo hacer una investigación en 8 páginas, la hago en 8 páginas. Ahora, si por ejemplo, en el caso de leyes o de antropología o de sociología o de filosofía, o de historia, tengo que desarrollar una temática y discutir desde 900 enfoques cierto acto histórico, y me salen 18.000 palabras, y bueno, y es lo mínimo. Y capaz que, a mí me ha pasado justamente en el caso de Rusia con Amor, que recién les comentaba, que en la primera revisión que tuvimos, el autor nos dice, debería agregar estos 5 enfoques más. Dice, bueno, pero ya tenía como 16.000 palabras, y le metimos más y creo que se publicó ese artículo. Yo no fui el editor, pero estuvo publicado. Entonces, al final uno se da cuenta de que
va a depender, como tú dices, de la revista, de las exigencias que nosotros tengamos como autores, de los equipos que tengamos. Pero básicamente, como les decía en la clase anterior que estuve con ustedes, lo clave es tener un nicho de revistas. Ese es el mejor consejo que puedo darles. Si ustedes tienen 10, 15 revistas, que dicen las conozco, sé lo que necesitan, publican más o menos parecido, es decir, exigen más o menos parecido, son compatibles con mi línea de investigación, las otras 35.000 revistas que hay no me interesan. No me interesan, exceptuando si quiero citar algo, pero en general sé que tengo mi nicho y que sé que puedo publicar artículos con cierta longitud. En algún momento hasta conocí digo, me comunico con el editor principal, sé cuál es su correo, sé que me responde, me invitó a ser revisor de algún momento. Entonces, en algún momento, esos nexos son muy buenos y es parte de hacer redes científicas, ¿no? Pero justamente con eso nos permite mucho más desarrollar. Ahora, si podemos ser lo suficientemente eh, eh, breves para comunicar, es clave, es clave. La introducción, yo les decía otra vez, en términos generales, la introducción debe ser una hoja y media. Marco teórico, 4 o 5 hojas, máximo, ojalá 3. Metodología, resultados, 3 hojas más, conclusiones, una hoja y después bibliografía y tabla, nada más. Un paper debería ser breve. Claro, como le digo nuevamente, hay casos excepcionales. Doctor Iván Rodríguez Méndez, cuéntenos, ilumínenos. No, 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 que estoy muy contento por la conversación. Eh, una experiencia propia es el hecho de que, por ejemplo, tuve la gran suerte, como tú acabas de mencionar precisamente muy puntualmente, y eso es muy importante, eh, el, el tutor y el director de la tesis en ese momento es y participa en más de una, como editor en jefe de revistas. Entonces, eso le da a uno, eh, o sea, uno está sentado encima en los hombros de gigantes, porque así uno puede ver bien. En Claro. el caso de nosotros en Latinoamérica, nosotros no tenemos esa formación. Entonces, yo pienso que una vez que uno adquiere esa experticia, adquiere esa, esa vivencia, lo que hay es que como que pues tratar como de evolucionar o ir un paso más, un escalón más y convertirse como en lo que tú estás haciendo, ser un editor que está adquiriendo otro tipo de experiencias y de esa manera entonces, pues la parte de investigación sería en algún momento liderizar un grupo de investigación y empezar a probar por allí. ¿Por qué? Porque con el grupo de investigación tú vas a mantener una constante de no solamente la identificación de las revistas en donde tú puedas aportar un trabajo, no por una cuota, no por una cuota, sino por una investigación. Porque lo que está ocurriendo, me parece a mí que es una opinión muy personal, que lo que está ocurriendo en la actualidad, y lo he visto, por ejemplo, ahora con Elsevier, es que esto eh, está bien, yo estoy de acuerdo con eso, pero como yo soy de la vieja guardia, ¿no? Pues por eso lo menciono. Ajá. Es el hecho de que, por ejemplo, esto se está mercantilizando, es como tú lo dijiste al principio, o sea, estamos mendigando. Hay que mendigar como para que, oye, yo estoy aquí, yo sí puedo hacerlo, yo sí puedo hacerlo. Entonces, es como una compra y oferta, oferta y demanda. Entonces, a veces por ejemplo, con lo del COVID, que es una opinión muy particular con respecto a lo del COVID, por ejemplo, ¿cómo es posible que eh, una situación sanitaria tan importante a nivel mundial no se haya tenido la, 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 el alcance para que las personas entiendan que eso es como una guerra? O sea, Mm. la cantidad de muertes que hay hasta el día de hoy, que son Millones. estadísticamente, o sea, estamos como en una guerra mundial. Entonces, ¿han servido todos estos papers de COVID para concientizar a las personas?
quizás no, Mm. porque ciertas revistas quizás han capitalizado los estudios para una parte y para otro. Quizás yo lo pienso así porque soy de la vieja guardia, y eso sí es cierto. O sea, yo digo de la vieja guardia porque, pues, a ver, yo usé Filminas yo usé Filmina y usé el retroproyector, qué tiempos aquellos tan bonitos, ¿verdad? Hasta después me enseñaron a usar el papelógrafo, después que ya estábamos Pero bueno, todo vale, ¿verdad? Quizás es eso. Entonces, ese es el aporte que no sé, me parece a mí que ahora como editor, estoy tomando esa experticia para orientar, más que todo para orientar. Porque bueno, la revista todavía me lo permite, ¿verdad? Porque yo no puedo decir, bueno, mira, tu artículo, bueno, a ver, discúlpame, no, todo lo contrario, yo necesito los artículos ahorita mismo. Entonces, Mm. eso es lo que quizás yo pienso que es como la dinámica. Y hombre, pues lo que tú estás haciendo aquí, estamos retroalimentándonos. Nuestros errores, o sea, cuando, cuando, cuando tú llegas a publicar uno, dos, pero has tenido 7, 8, y te han dicho, ¿sabe qué? Eso no tiene ni pies ni cabeza. Mm. Y después entiendes que hay personas que están a tu alrededor que te pueden orientar. Y a veces uno dice, no, lo que pasa es que mi tema es este, porque yo quiero que sea así, porque yo lo necesito que se vea de esta Mm. manera. Pero lo que sucede es que, a ver, si vamos a hablar, por ejemplo, de una línea de investigación, pues por lo menos váyase a los códigos de la UNESCO y Mm. busque ahí en los códigos de la UNESCO donde empiezan, por donde empieza, por ejemplo, informática, que empieza por matemáticas. Mm. El código es de matemática, no es de informática. Entonces tenemos que tener esas cositas claras, pero claro, no nos lo dicen todo el mundo, ¿verdad? Eso no nos lo dicen sino hasta cuando nos estrellamos. Y a ver, y de esa manera, pues claro, la idea en este sentido de que ahora como editor, que es un puesto muy, pero muy grande, yo me imagino que pues tú me comprendes perfectamente, es un puesto muy grande porque tú en realidad eres como un doctor o eres como un padre, o Mm. sea, como un sacerdote, ¿verdad? Que le das la bendición o lo mandaste a la tumba y ya, se le acabó a la persona, se le acabó las ganas de vivir. Mm. Entonces eso hay que como que, no sé, cómo retomarlo. Ese era mi aporte, disculpen, La gracias. democratización del conocimiento sigue siendo un desafío, sin lugar a dudas. Lo bueno es que hoy día he visto un pequeño nicho de personas que están dedicándose a la divulgación científica en redes sociales. El otro día me encontré con uno, tenía como 150.000 seguidores y hablaba de genética, creo. La gente lo sigue porque enseña bien. Y justamente, bueno, la democratización avanza hacia eso. Y lo que tú mencionabas del desafío que tenemos de establecer también estrategias efectivas a nivel institucional. Nosotros hemos hecho algunas asesorías institucionales donde hemos llegado a cerrar centros de investigación, decir ustedes no sirven. Es decir, lo que valen en Perú, por ejemplo, han llegado, creo que les mencioné, cuando termina el año, a hacer una evaluación de cuánto costó cada paper, es decir, cantidad de papers publicados partido por cantidad por el presupuesto, y cada paper costó 90.000, $100.000, porque no lograron generar la suficiente producción con la cantidad de inversión que tenían. En algún momento uno dice, bueno, estos equipos de investigación no tienen el enfoque correcto, y cuando nosotros actualmente hoy día estamos con algunas universidades, no universidades, sino con algunos centros de investigación que nos dicen, acá tienes 10 estudiantes de posgrado, hay que exprimirlo. Entonces nos juntamos un par de veces a la semana, decimos, ok, estas son las líneas de investigación, produzcan, estas son nuestras revistas, nuestro nicho, y es esta sinergia que se genera, nos permite también desarrollar más rápido. Rubén, antes de terminar. Sí, yo nada más que quería añadir, ahí tienes el resumen de los 20 principales errores, pero hay uno que pienso yo que vale la pena añadir a la lista, que es el número 21, que es darse por vencido después de un rechazo. Totalmente de acuerdo. Hay personas que de repente no están preparadas para la crítica, entonces se desmoronan, se derrumban, como bien dice acá El sacerdote. de repente se sienten que salen del confesionario o que van al confesionario cuando van
pero siento que eso se va perdiendo, o sea, ese temor o esa inseguridad se va superando con el mismo ejercicio científico. Entonces, pero creo yo que ese sería el número 21, ¿no? O sea, darse por vencido. Y lo digo Claro. por la experiencia propia, porque a mí, por ejemplo, en una revista que me han rechazado un artículo, el editor por lo menos ha tenido la gentileza de decirme, mira, se rechazó por pequeñeces o por par de tonterías, lo puedes volver a someter, toma en cuenta la retroalimentación que te dieron y de hecho lo he hecho así, y al segundo envío sí pasó, y pasó en prima, como se dice, o sea, sin ningún otro tipo de cuestionamiento porque vieron que hubo una mejora sustancial. Hubo otros casos, por ejemplo, en que de repente la revista no era la más adecuada o no supieron apreciar el aporte, entonces simplemente después del rechazo cambio el formato, lo someto a otra revista y en la otra revista, bueno, dicen sí, mira, arregla esto, coloca esto acá, me mejora el enfoque en este sentido y lo terminan publicando. Entonces, pienso que ese es un error muy común, darse por vencido después de una crítica. Muchas gracias, Rubén. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Les dejo ahí los 20 principales errores. Háganse, esto le voy a mandar por PDF, le envío la presentación, le envío la grabación mañana. Háganse una autoevaluación con sus artículos, con sus investigaciones y decir, mira, ¿sabes qué? De estos 20, creo que 4 o 5 los tengo que solucionar. Y seguramente, sí, ¿cómo lo soluciono? Bueno, en el transcurso de las clases que quedan junto con Ian y conmigo, según corresponda, vamos a ir profundizando precisamente cada uno de estos problemas y dándole enfoque tal vez más precisos y más prácticos también. Así que, Jessica, ¿alguna última comentario? Marco, solamente para consultar cuándo tenemos acceso a los videos de ayer también El de ayer ya está subido, lo subimos ahora en la tarde. Es decir, no es que nos olvidamos, se nos pasó la agenda y lo dejamos hasta el final. Y hoy día, mañana a primera hora, a 9 horas de Chile, 7 de la mañana de Panamá, nosotros ya deberíamos tenerlo subido. Así, no a las 9, pero ponte que desde las 9 ahí, 9, 10 de la mañana lo tenemos subido. Me imagino que antes que ustedes se levanten, que se levantan tipo 10 y media, 11 en Panamá, entiendo, va a estar arriba ya. ¿Ya? Excelente, muchas gracias. Para terminar la tarea, porque si no nos cuelga Ian. Sí, y literalmente los va a buscar, es bastante violento. No, bueno, que esté muy bien, muy buenas noches, gracias, voy a dejar de compartir acá. Gracias, buenas Ahí sí. noches. Gracias por estar y gracias por el aguante y la buena onda. Que esté muy bien, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, gracias. Hasta luego a todos.